Vale, vale, vale. Bien. Por aquí, de tema de mercado, comentáis, vale, ya veo por ahí que estáis lanzando de nuevo las preguntas. Por ejemplo, José que dice que está muy optimista y dice que está comprando despacio y estudiando más que nada. Sí, es importante que en estos momentos no estéis pesimistas. Es difícil porque si estáis escuchando las noticias o cualquier medio, pues nos están bombardeando continuamente con noticias negativas de la guerra, del mercado, de la inflación, de los tipos de interés que están subiendo y que las hipotecas están subiendo y que demás. Entonces, una persona que, digamos, no está aislada de todo ese entorno de noticias, pues es muy fácil que caiga en la tendencia negativa, ¿no? que tiene el mercado y todos los medios ahora mismo. Entonces, bueno, en la bolsa ya sabéis, como vimos en el curso, que en estas épocas es cuando hay que aprovechar. Había como un dicho, ¿no? Que no sé quién lo decía, que era algo así como cuando veas a tus amigos o la bolsa, cuando veas al mercado en modo pesimista, aprovechate de la situación y cuando lo veas de modo egoísta, ten cautela, ¿no? Era un poco así un dicho, no sé si con esas palabras, pero bueno, se entiende un poco la moraleja. Y es que, pues eso, en estos momentos que la gente está pesimista y está vendiendo todo a cualquier precio, pues tenemos que estar ahí con la caña puesta para aprovechar esas oportunidades. Y en otros momentos, cuando la gente está eufórica, como el año pasado o después del COVID y demás, pues tenemos que tener cierto ojo con las valoraciones que pagamos y es un poco lo que vimos en el curso, ¿no? Eso es así. Por aquí también comentáis que ya subirá. Sí, exactamente. Siempre Felipe dice que la psicología la llevamos fatal. Eh, por aquí también había visto a alguien que decía que no tenía dinero. No sé, se me ha ido un poco el comentario. Bueno, eso es más problemático, claro. El problema es que si tienes la psicología adecuada y quieres comprar, pero no tienes dinero, pues ahí sí que es un problema bastante malo porque, bueno, no puedes hacer nada. A ver, los brokers en estos casos, ya sabéis, como vimos en los últimos módulos, dan deuda, perdón, están un poco de apalancamiento. Entonces, es una de las mejores épocas en estos momentos para aprovechar ese dinero que te dan de más. Tampoco os paséis, lo hemos visto que no es arriesgado, pero bueno, un poquito yo personalmente siempre trabajo con margen, más o menos siempre 5, 10%, 15%, 20%. En estos momentos, pues igual subes un poco más, a un 30%. Pero bueno, tened cuidado, ya os digo, es algo personal mío y cada uno luego pues, tiene que saber jugar con ese compromiso, ¿no? De cuánta deuda pido, cuánta no. Y si te sientes incómodo pidiendo deuda, no lo pidas, ¿no? Es así. Vale. ¿Qué más por aquí? Francisco dice que menudo batacazo se está dando hoy. ¿Alguien sabe a qué se debe? Bueno, la verdad es que no. Yo estoy bastante desacoplado ahora mismo de las cotizaciones y de las noticias. Hay semanas que inclusive me tiro 5 o 6 días sin mirar las cotizaciones y la verdad es que sienta bastante bien, aunque no lo creáis. Y bueno, es un poco, cada día pasa una cosa. Pues el otro día pues, salió el Jerome Powell y dijo bueno, que la inflación había que controlarla con dureza y vino a decir así un poco como que no, whatever it takes, que dicen los americanos, ¿no? Que tendremos que hacer cualquier cosa, lo que sea necesario para combatirla y bajarla, ¿no? El Banco Central Europeo también, Cristina Lagarde fue un poco por ese mismo camino, diciendo que bueno, que va a ser más progresivo, pero ya pues, la teoría está de los halcones, digamos que eso se sobrepuso a otros perfiles más conservadores en el Banco Central y vinieron a decir un poco lo mismo también, ¿no? Que se irá poco a poco y que se intentará llegar a esa tasa neutral de la manera que sea. Entonces, bueno, pues es normal que las bolsas y el mercado reaccionen ante esas noticias, porque si, digamos, un regulador tan importante como la FED o el Banco Central Europeo te dice ese tipo de, digamos, de afirmaciones, pues, hombre, sale de la fuente principal y eso se descuenta, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues, es eso. Seguramente el batacazo de ayer, digo, no, acabo de llegar hace un rato a casa, no está muy pendiente, pero será por algo de la inflación. No sé si hoy salía algún dato, creo que salía algo de la inflación en Estados Unidos y demás, pero bueno, no os preocupéis, o sea, tampoco es plan de estar buscando el motivo exacto de qué pasa cada día, de que baja esto, que no baja, es una tendencia. Al final, pues si no es por la inflación es porque hay otra noticia o demás. Entonces, tampoco os volváis locos con buscar el tema. Por aquí Daniel dice que es un dato más de la subyacente. Sí, me sonaba que me dijo Alex porque le oí el otro día les decir que salía el tema de los datos del IPC y tal. Entonces, pues bueno, lo de la core CPI y todo eso, que la subyacente, que es un poco la que marca el camino, pues por lo que me ponéis por aquí está un poco por encima de lo esperado, ¿no? Entonces, bueno, el mercado, si habéis visto estas últimas semanas, hace un mes más o menos pegó un rebote bastante fuerte, porque bueno, es lo típico, ¿no? El mercado baja mucho y siempre están pues, un poco esas personas, bueno, todos tenemos siempre ese punto de psicología que tendemos a pensar que en algún momento dado esto va a ir a mejor, ¿no? Es como que yo que sé, estamos una semana muy pesimistas viendo el mercado bajar, pero llega un momento en el que dices, oye, esto tiene que subir, tiene que ir a futuro bien, y nos volvemos otra vez de repente optimistas, el mercado rebotó. Ahí fue cuando ya la Fed salió otra vez diciendo, oye, cuidado, que esto vamos a subir más y tal. Entonces el mercado ya dijo, ostras, me parece que me he pasado de optimista y volvió a pegar otra vez la bajada más o menos al mismo nivel anterior. Y bueno, y seguiremos con esta volatilidad sin duda durante varias semanas, ¿no? Por aquí ves que ha bajado un 0,2 la inflación en Estados Unidos y esperaban que bajara un 0,1 más hasta el 8,1. Julio dice inflación alta, 8,3 y se esperaba 8,1. Pues bueno, sí. Pero bueno, que no os preocupe esto tampoco. Es algo normal. A mí personalmente me da igual que sea 8, que sea 8,2. Es lo mismo. Es decimales y tal no llevan a ningún lado, ¿no? Pero bueno, el mercado, pues, sobre todo es un poco el optimismo global de tal que ya no es por el número que sea 8,2, 8,3, sino por la tendencia, que la gente espera que vaya bajando y de repente ve que se estanca, pues ya, ostras, pues no ha ido tan bien como esperaba y se vuelve otra vez pesimista y empiezan a vender. Entonces, bueno,
Eso tenéis que estar acostumbrados. Ya vimos en los módulos de psicología que la bolsa funciona así. En la historia de los últimos 100 y pico de años de la bolsa ha pasado esto. Ha habido crashes mucho más fuertes que este. La bolsa ha remontado. Y lo que tenéis que pensar es que la bolsa es un reflejo de, digamos, del comportamiento de las empresas, de los resultados que tienen. Si en un futuro, que eso nadie lo sabe, ¿no? Porque muchos amigos míos me dicen, oye, pero es que vosotros siempre tenéis esa mentalidad, ¿no? De que vamos a salir de todas y que la bolsa siempre tira para adelante y demás. Y eso, es que tampoco te queda otra, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, piensas en un caso apocalíptico que digas, oye, la bolsa va a quebrar ya no va a volver a subir nunca, eso quiere decir, tienes que ver lo que significa, ¿no? Y es que las empresas no están ganando dinero o lo que sea. Entonces ahí yo creo que una de tus menores preocupaciones va a ser qué tal va la bolsa, ¿no? Porque seguramente en otros temas, en el trabajo, en cualquier hito de la vida, eso se va a reflejar de una manera mucho peor. Y entonces te da igual tener dinero en la bolsa, en bonos, en el banco, debajo del colchón, que va a tener consecuencias muy negativas para ti ese comportamiento, ¿no? Entonces, por eso pensamos de esa manera, ¿no? Que todo va, primero de todo, porque en el pasado y en todas las crisis que ha habido ha sucedido, y segundo, porque sería nuestra menor preocupación, ¿no? Es así. Por ejemplo, María Guadalupe dice que ella cree que preocuparse por subidas y bajas a corto tiempo es absurdo. Si pensamos a largo plazo, creo que debemos pensar en elegir lo mejor y valorar lo mejor que podamos las empresas. Esa es un poco la filosofía, ¿no? Que no os tenéis que preocupar tanto por esta volatilidad a corto plazo porque, primero, todo es muy difícil saber las razones que lo conlleva. Simplemente es un clima de pesimismo y ya está, no hay más. Y segundo, que es nuestra filosofía es el largo plazo, ¿no? Y ahora lo único que podemos hacer es aprovecharnos, si es que tenemos capital o apalancamiento, para comprar cosas baratas. Vale, por aquí ya veo que preguntáis bastante tema de las stock options. Sí, esto ya es un tema que estaba preparado especialmente para esta clase. Lo vamos a ver. Pero las stock options, lo primero que os quiero decir es que no os preocupéis tanto. Hemos visto últimamente, no sé si también porque Alex empezó a hablar un poco en YouTube del tema y demás, que os están siendo como algo muy, como una losa, ¿no? Que tenéis ahí con las stock options. Yo personalmente no veo que sea una cosa que tengáis que, digamos, gastar mucho tiempo en ello. Ahora os daré unas pautas, que bueno, y al final esas pautas son un resumen mío. No quiere decir que haya un sistema de cómo valorar stock options. Pues hay una teoría detrás, como en todo, y luego una manera de introducir esa teoría en la valoración. Pero esto ya os digo, no hay reglas fijas, no hay fórmulas, no hay nada, no hay tablas. Es simplemente cada persona usa un método u otro. Hay gente que las cuenta, hay gente que no. Hay puntos intermedios. Por ejemplo, Alex y yo consideramos en esos puntos intermedios que hay que mirar cada caso. Pero lo que os vengo a decir es que en ningún caso es algo que os deba, digamos, cruzar los cables y estar ahí una hora diciendo esto lo meto, no lo meto, porque normalmente no es tan importante, salvo en casos extremos. Y ahora vamos a ver pues, ciertos puntos y ciertas empresas como lo haría yo y demás. Pero ya os digo que es una cosa que, como habéis preguntado mucho, hemos hecho esta clase, es personal y no quiere decir que yo tenga aquí la verdad universal en este sistema. Luego seguro que leéis a otra persona y lo hace de otra manera, ¿no? Pero bueno, os lo escribiré aquí un poco y iremos un poco entrelazando el argumento y a ver qué os parece y cómo, si veis coherente, ¿no? Mi manera de explicarlo, mi manera de valorarlo, ¿no? la manera que tenemos de valorarlo. Alex seguro que tiene otra, o sea, más o menos coincidimos un poco en la base, pero bueno, sí, seguro que él tiene otra manera y tal. Pues a ver cómo lo veis. Vamos a ver alguna preguntita más por aquí, ya pasamos a eso, porque nos llevará un poco de tiempo. Alexis dice, etapa de cierre A, ¿qué horizonte apunta a las proyecciones de rentabilidad? Para verificar que hoy la empresa no será capaz de mostrar los reportes que uno espera hacia el futuro. ¿Cuántas banderas rojas en los drivers de valor usted observa? Y si algunos drivers tienen mayor ponderación para aceptar la idea que fue una mala compra y aceptar la pérdida. Igual no sé si vienes de otro mensaje, que no te digo antes, porque me dices aquí etapa de cierre A, eso no entiendo muy bien. Etapa de cierre A. Al final, supongo que te refieres a qué podemos ver en los informes de las empresas para saber los informes que saca ahora mismo la empresa para darnos cuenta que cómo puede ir esa empresa a futuro, ¿no? Y si ves banderas rojas en esos informes, en esas presentaciones que ve la compañía. Esto, pues, al final es fácil explicarlo, es simplemente decir, oye, pues hay que estudiar las presentaciones y los informes que nos dé la compañía. Segundo, hay que estudiar un poco el sector, competidores, si hay algún estudio que lo suele haber de cómo va a ir a futuro ese sector donde está esa empresa en particular. Y los competidores también, si son un poco más maduros, pues te pueden dar una pista de, pues, es como siempre vemos con, por ejemplo, Nagarro y EPAN y Endava y Globan y demás. Nagarro es un poco la principiante ahora y con EPAN, Globan, Endava, que son empresas más maduras, que llevan más track record y más años y tienen más capitalización y más tamaño, pues nos puede dar una pista muy buena de si ese sector tiene viento de cola, como todos los estudios hablan de ello, pues cómo puede irle a Nagarro, ¿no? Viendo los pasos que han dado pues como sus padres, ¿no? Gente más mayor que serían estas otras de EPAN y demás. Entonces es importante ese tipo de estudios. Por eso digo, es difícil de explicar, ¿no? Lo que es fácil de explicar, perdón. Lo que es difícil es luego pues, meterte a hacerlo. Hay que buscar mucho por internet porque no hay una página web donde tú encuentres un resumen de cómo va a ir este sector o este otro. Ojalá alguien la hiciera, ¿no? Pero sería muchísima información. Es más trabajo de campo. Alex muchas veces lo ha enseñado en YouTube, nos enseña muchos gráficos de cómo va a ir este sector a futuro, demás, dónde mirar. Entonces es un poco la filosofía, ¿no? Es complicado de explicar, pero es labor de investigación, ¿no? Y cada empresa tendrá sus digamos, particularidades, ¿no? Vale, por aquí Fernando dice que si puede haber un riesgo de esta inflación y de japonesización de la economía, tanto europea como americana. ¿No sería oportuno aumentar la exposición en China? Lo de China, ya os digo, yo no estoy muy... La verdad, hace años sí que tenía más optimismo por invertir igual algo en China. Realmente yo nunca he invertido demasiado. Siempre he tenido las típicas de Alibaba, pero poco más. No ha sido un mercado que haya entrado, digamos, muy año, que haya tenido mucha exposición.
Pero lo de aumentar la exposición, la verdad es que no sé. Yo personalmente ahora mismo no me atrevo porque tengo compañeros que han tenido este último año muchas pérdidas por trampas de valor, simplemente por ver que el mercado está barato y ya solo por eso lanzarse a comprar sin más miramiento y han tenido pérdidas muy, muy potentes, del 70% o 80% o demás. Entonces, no sé, la verdad, yo no soy un experto en China y me parece arriesgado por esa volatilidad que tienen. No tienen un gobierno, digamos, que ponga unas reglas fijas, son cambiantes, son un poco, pues eso, no es como en Europa, en Estados Unidos, en América en general, que hay unas leyes que protegen un poco las propiedades y demás. En China, pues, te dicen una cosa, mañana te dicen otra, entonces es un poco arriesgado, ¿no? Y lo que comentas de la estanflación y demás, pues puede ser, ¿no? Puede ser que haya un periodo ahora mismo de estanflación, de que se frene la economía, que la inflación siga acampando a sus anchas porque se ha creado un monstruo, una bola muy grande y ahora cuesta frenarla, ¿no? Esto tenéis que ver como, al final, personalmente lo veo un poco error de los bancos centrales que han imprimido mucho dinero, aparte, pues eso, aupado por todos los cuellos de botella que provocó el COVID y demás, y eso lo que hicieron es pues crear un tren cargado con toneladas y toneladas de material y de dinero, y ahora frenar ese tren que no tiene frenos, frenarlo simplemente con inercia y empujándolo, pues como comprenderéis cuesta mucho y no. En Estados Unidos han sido muy radicales, subiendo los tipos altamente. En Europa y demás países pues están ahí un poco más moderados porque hay mucha deuda en el sistema. Entonces va a costar seguramente. Y si entramos en recesión y demás, pues está ahí ese problema de la inflación. A su vez también la recesión puede provocar que la demanda baje y que la gente no tire el dinero tan alegremente y meter un poco más de freno a la inflación, pero va a llevar tiempo. Acordaos, bueno, no sé si compañeros y compañeras del 2021 que hablábamos de esto cuando empezaron a ver esos primeros brotes de inflación, que comentábamos en estas clases, oye, pues ¿cómo lo veis? Y decíamos, oye, pues el Banco Central o la Fed están diciendo que la inflación no va a crecer, que tampoco van a hacer un quantitative tightening muy potente y demás, lo comentábamos, y luego, mira, no, todo lo que han dicho, no sé si han mentido vilmente o simplemente yo creo que no lo sabían, nadie lo sabía, pero de decir que no iba a pasar nada, pues a la situación tan horrible en la que estamos ahora en ese sentido, ¿no? Entonces puede ocurrir, hay que ver a ver cómo se desenvuelve esto. Javier nos dice que él prefiere que duren estas valoraciones para seguir aportando mi ahorro mensual. Esa es la buena actitud, el aprovechar ahora mismo todo lo que se pueda. Y vale, me seguís por aquí más de las stock options. Monse dice que prefiere la mentalidad optimista, que todas las crisis han pasado. Exactamente lo que comentaba antes, que históricamente ha sido así. Tengo compañeros que no sé si a vosotros o vosotras también os dicen un poco el mismo mensaje, que pues, siempre la persona, ¿no? que la crisis que hay en ese momento te dice que es la última, ¿no? Te dice esto es la crisis apocalíptica, esto es una crisis infranqueable, esto es la madre de las crisis. Y ya ocurrió en el 2008 con la crisis financiera, que fue más potente igual todavía que esta en términos monetarios y para las familias y demás y para el desempleo. Luego, pues cuando el COVID también pues, hubo gente que decía que de aquí no salimos y demás. Ahora esta, pues como es una crisis energética, se empiezan a decir, no, pero es que esto es diferente porque esto es energético y la energía mueve el mundo y bueno, al final pues es lo de siempre. Pues, crisis financiera, crisis de salud, crisis energética. Como decía Warren Buffett, ¿cuál será la próxima? ¿Crisis de rayos cósmicos o qué será? O no sé, guerras nucleares. Al final siempre hay otro tipo de crisis, ¿no? Entonces, por eso no dejes llevar por esta mentalidad así pesimista, ¿no? De gente que sale por YouTube, que si demás, que si la energía y tal. Bueno, al final es lo que hay. Y supongo que dentro de 100 años, pues nuestros descendientes tendrán todavía más problemas quizá porque habrá menos energía o a ver cómo los países lo hacen con las renovables, si empezamos a investigar ya un poco las reacciones de fusión, que también siempre ha sido un mantra que ha quedado ahí que nunca ha terminado de despegar. Bueno, energía hay abundante, pero hay que saber, digamos, extraerla de la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre a futuro, ¿no? Los países, los gobiernos, se va a invertir mucho dinero y a ver si está bien invertido o realmente seguiremos dependiendo del gas y el petróleo muchos años. Felipe dice que si el SP500 toca los 3.500 puntos, dice que hipoteca la casa para indexarse. Sí, es cierto. Es cierto que el SP últimamente ha dado muy buenos resultados y si bajara esos niveles de más, pues hay muchas probabilidades que en el futuro lo seguiría haciendo bastante bien, ¿no? Luis dice que yo a la gente que me pregunta siempre le digo que invierta en activos productivos, salvo que las valoraciones sean enormes, siempre es mejor que tener cash. Sí, exactamente. Es un poco lo que os decía antes de que la bolsa lo que traquea es como los activos productivos son empresas, también puede ser temas inmobiliarios, cualquier cosa que a futuro sepas que pueda dar valor, ¿no? Entonces, si todo eso se va al garete, pues imaginaos una persona como nosotros que ni pincha ni corta, ¿no? La sociedad como individuo personal, ¿no? Sería, pues eso, habría otros problemas bastante más gordos, ¿no? Que si perdemos dinero en la bolsa. Iván dice que él no ha vivido muchas crisis, pero asusta que salgan todos los superinversores anunciando el apocalipsis. Bueno, también eso es un poco marketing, porque hay mucha gente que se aprovecha de estos momentos. Al final tampoco verás a gente como Buffett o como Charlie Munger salir en la tele o en medios diciendo esto va a reventar, esto no. Charlie Munger sobre todo Buffett sigue invirtiendo y demás y no tiene esa actitud pesimista. Hay otras personas que son más especuladoras que les interesa, ¿no? Vender ese miedo. ¿Por qué? Porque utilizan cortos, tienen hedge funds que tienen mucha accesibilidad de movimiento y utilizan todo tipo de activos apalancados o lo que sea, derivados para aprovecharse también de las bajadas. Entonces, ese mensaje de crisis, pandemias, de guerras y demás, les puede beneficiar, ¿no? Entonces, tened cuidado, ¿no? Que porque alguien sea un superinversor
no va de la mano asociado a que sea una persona íntegra o que sea una persona, digamos, sincera, ¿no? Puede tener intereses ocultos también. Leo nos dice que qué opino, que hacia dónde va el SG Investing. Bueno, es otra moda de estas, está bien, ¿no? Hay bases, todas estas teorías del SG, de pues eso, el cambio climático, de todo esto, la energía y demás, yo considero que tienen bases correctas. Lo que pasa es que es lo de siempre, lo que os he dicho, que hay personas o grupos de personas que se aprovechan de todo esto, pues como del animalismo, de la energía verde, del cambio climático, de todas estas cosas de SG, llamas en el mundo de la economía. Es eso, que tienen esa base que es correcta y que hay ciencia, ¿no? Y hay teorías que han estudiado y se ha visto que, pues sí, que tenemos un problema con la contaminación y demás, pero pues, hay otra gente que lo aprovecha a su favor, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, esto del ESG Investing está bien pensado, ¿no? Desde el punto de vista fundamental, pero hay ciertas cosas que tú te lo lees a fondo y primero hay mucha paja, como de costumbre, en este tipo de protocolos o como lo queráis llamar, y segundo, luego hay cosas ya, pues, lo que digo, base positiva, pero ciertos detalles que son absurdos, ¿no? Ya llegan a puntos que no, personalmente, en mi opinión, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno, en general, ya os digo, si vamos a tender hacia un futuro más limpio, de energías renovables, de una ética y un cambio de personalidad y demás, pues oye, tiene ciertos puntos que a mi modo de ver sí que son correctos, ¿no? Pero otros, pues bueno, habría que verlo. Luis nos dice que si Warren Buffett contaba una de las encuentros anuales con accionistas que si llega a ser por su padre y por Ben Graham no hubiera invertido, dado que insistían en que las valoraciones eran enormes cuando Warren Buffett empezaba. Sí, uno de los, digamos, un segundito, uno de los puntos negativos de Benjamin Graham en su época es que, bueno, hay que agradecerle que puso un poco las bases de un poco la valoración del value investing y demás, pero sí que es cierto que a mucha gente le metió, o gente que ha salido años después sus libros, les ha metido una filosofía como de mucha tacañería, ¿no? En la valoración, de no, esto hay que comprarlo muy barato, si había fórmulas, me acuerdo en sus libros, que decía, si esto pasa el valor en libros y no sé qué, por 1,5 y demás, pues ya no es interesante. Entonces, primero todo yo opino que esos sistemas que él comentaba hoy en día están un poco obsoletos, porque en esas épocas, hace muchos años, cuando ellos invertían, la situación era muy diferente, digamos, los tipos de interés, digamos, un poco las métricas macro eran bastante más variadas. Entonces, hoy en día no tiene tanta validez. También, por ejemplo, Peter Lynch en sus libros, en los años 80, decía un poco eso de que él, cuando invertía, hacía un poco el ratio el PEG, el PEG, que es un poco la variante del PEG con crecimiento, que decía algo así como que si él sumaba el crecimiento más los dividendos, le gustaba comprar las empresas pues, a 1,5 veces menos en cuanto a valoración del PEG. Entonces, claro, en esa época, cuando él invertía en los años 80, si miráis la gráfica de tipos y inflación, estaba muy elevada, de las máximas históricas de toda la historia de la bolsa. Y hoy en día, pues eso es muy difícil de que se vuelva, digamos, de cuadrar esas fórmulas. Sí que puedes encontrar algún caso, pero en empresas de mucha calidad, de mucho crecimiento, pues hombre, el mercado no es tonto y tampoco te las va a dejar a una empresa crece al 25%, es difícil que la encuentres a per 15 o per 20, ¿no? Sería como una aguja en un pajar, ¿no? Un diamante ahí escondido. Entonces, hay que un poco esos libros tan antiguos, hay que ponerlos en contexto actual, ¿no? Entonces, es eso, Benjamin Graham, es lo que decía Buffett, que en su época, pues cuando él igual empezó a hacer otro tipo de inversión, porque también Warren Buffett en su momento especulaba y hacía ciertas digamos, inversiones un poco agresivas. Pues claro, eso para Benjamin Graham era como digamos, un dispendio, ¿no? Decía, estás pagando mucho, esto no puede ser. Pero bueno, luego habéis visto que con el paso del tiempo, pues ha sido uno de los mejores inversores y no se dejó llevar, ¿no? Por esas modas que está bien, ¿no? Que en el curso lo hemos dicho siempre, hay que comprar a un precio justo y demás, pero también tienes que tener la balanza por un lado del precio y por otro lado de la calidad de la empresa. Si una empresa es muy buena, pues hombre, no la vas a esperar a comprar per 5 y viceversa. Esa es un poco la moraleja. Alejandro dice que sí ha invertido en materias primas energéticas como carbón o gas. No, la verdad es que no. Seguro que muchos de los que estáis aquí sabéis bastante más que nosotros de tema de materias y de empresas cíclicas, porque yo nunca me he metido en nada de esto, no tengo mucha idea. Un compañero de otro curso, que no sé si está por aquí ahora mismo, Joel, me regaló un libro de materias primas, que lo tengo todavía por leer ahí en la estantería, que no he tenido mucho tiempo para hacerlo, y sí que lo tenía ganas de leer, porque me dijo es muy interesante y puedes aprender cómo funciona, y bueno, sí que lo quiero leer, pero otra cosa es que luego invirtamos, ¿no? En ello, hay que verlo, porque claro, Alejandro dice que muchas productoras de gas, de carbón están a per 1, como si el mercado descontara que solo fueran a dar beneficio durante un año. Sí, porque el mercado tiene miedo, porque como son empresas tan cíclicas, que hay unas temporadas que se tiran laterales o bajando, de repente pues ahora llega un punto álgido como la guerra y de repente suben un montón, entonces el mercado no deja de tener miedo, ¿no? En ese sentido. Es normal, ¿no? Pero bueno, hay gente que sabe torear muy bien ese tipo de inversiones y saca mucho dinero, ¿no? Bueno, principalmente yo creo que los pocos fondos que este año llevan rendimiento positivo son fondos que se dedican a las materias primas, tipo como Álvaro Guzmán y demás, que son gente que sabe mucho de estos temas y este año les ha ido muy bien, ¿no? Pues a mí me dices que si puedo decir el título del libro de materias primas, pues ahora no me acuerdo, si me dejáis un segundo, tengo aquí la estantería y os lo digo. Se titula The World for Sales, ¿no? Algo así como el mundo, lo pongo por aquí, The World for Sale.
Es este de aquí, que pone Blas, Javier Blas, de Wolf for Sale. Entonces sí, este tenía por aquí pendiente que, gracias al compañero que me lo envió, lo podré leer, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco esto que os decía de las stock options. Me ponéis por aquí, por ejemplo, Guillermo dice que ha encontrado una empresa que se llama Racon, que dice que es una empresa de Nueva Zelanda que crece al 20%, a múltiplos muy asequibles y dedicada a la fabricación de productos de alto valor añadido. Dice que no la encuentran en Intratif o en DeGiro. ¿Qué hago? No, el problema es que no puedes hacer mucho más. Lo único que puedes hacer es intentar enviarles algún email. En DeGiro, por ejemplo, sí que a veces sí que si les envías mails diciendo, oye, que tengo esta empresa que la quiero comprar y no la tenéis, a veces la abren, sobre todo si les dais mucha guerra o si lo envía a varias personas. En Intratif son un poco más secos en ese sentido, no tienen tanta fluidez en la comunicación. Entonces, poco puedes hacer más que intentar decírselo, a ver si la abren o eventualmente intentar encontrar otro broker que la pueda tener, ¿no? Es un poco el problema con las small caps y sobre todo de países un poco más exóticos, es que como tienen poco tradeo, poco volumen, a los brokers no les sale rentable tenerla abierta porque tienen que pagar unos costes de transacción, unos costes mínimos, tienen que tener una línea, digamos, directa con algún subbroker de ese país. Entonces, ese es el problema, ¿no?, en estas empresas. Vale, vamos a ver. Entonces, vale, tengo por aquí esta pregunta que tenías, las stock options. Si os soy sincero, no me he preparado nada. ¿Por qué? No penséis que no se ha preocupado, no se ha preparado hoy la clase ni demás. No me he preparado nada simplemente porque no os quiero tampoco dar una chapa teórica de las stock options y demás. Lo que yo quería es no prepararme nada, digamos, leyendo cosas y simplemente comentaros lo que yo conozco, lo que he aprendido autónomamente en base a mis búsquedas y demás. Y como, lo que os decía antes, cuál es un poco la teoría que tenemos o la manera de introducir estas stock options, las valoraciones, si es que es necesario introducirlas, porque ya os digo que muchas veces no es necesario perder mucho tiempo en ellas. Entonces, os voy a comentar un poco. Entonces, perdonad si es un poco, digamos, de una manera no muy organizada, pero es eso, que yo no me lo quería preparar para deciros lo que yo tengo lo que yo tengo en la mente y lo que conozco a día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a hacer un PowerPoint, quizá que será más claro. Vamos a ver un momento. Vale, a ver. Un PowerPoint, así os puedo ir escribiendo y luego lo podemos colgar si es necesario. Vale, a ver, ahora aquí. Vale, creo que estáis viendo una hoja en blanco de PowerPoint. Vamos a ver por dónde empezamos. Primero de todo, tema de las stock options, una explicación un poco general, ¿no?, de lo que son. En el curso sí que hablamos alguna vez de ello, pero bueno, conviene refrescarlo. Stock options, no stock options, sino en general lo que se llama Share-Based Compensation, que ya sabéis que son compensaciones basadas en acciones y demás. Ahora veremos también que hay alguna particularidad en ese sentido. Al final, las más conocidas son las stock options, pero hay más tipos de instrumentos que ahora os pasaré a comentar de los que yo conozco. Entonces ya sabéis que son principalmente las stock options, además, son, digamos, acciones o derechos que te da la empresa en la que estás a un empleado. No tiene por qué ser un directivo, también hay stock options para empleados y demás. Normalmente sí que es cierto que el grueso se lo llevan los directivos, el CEO y demás, porque es una manera de incentivarles a que hagan bien las cosas. Al final, a un empleado, pues bueno, de una manera clara lo tienes que tener bien incentivado, pero digamos que no tiene tanta influencia, ¿no?, en el futuro de la empresa como lo puede tener un directivo, un CEO, un CFO, que tienen, digamos, la llave un poco del progreso de la empresa y de cómo puede ir a futuro según las acciones que hagan, ¿no? Tiene mucha más influencia que un empleado raso, ¿no?, como quien dice. Entonces, por eso tienen más paquetes y están más propensos a incentivar en ese sentido. Entonces, son unas acciones que la empresa te da, lo que te hace es darlas a un strike, a un precio indicado, a un precio fijado. Cada empresa utiliza ciertos criterios. Hay empresas que te dicen, oye, pues yo cuando emito stock options, el strike que fijo es como mínimo el precio de la acción de ese momento. Hay otros que dicen, pues yo la fijo a lo que me dé la gana y tampoco doy ninguna pauta. Otros que dicen, oye, pues yo la pongo más alta de lo que está el precio de la acción en ese momento. Es positivo, ¿no? Es positivo que te informen de ello, ¿no?, y que haya un protocolo, digamos, coherente que te diga, pues, por ejemplo, pues mínimo al precio al que está la acción en este momento, pues eso es positivo leerlo en un informe, ¿no?, que la empresa te lo diga. Porque, digamos, que de alguna manera quiere decir que no las están regalando. Porque si la empresa, imagínate que está a un precio por acción de $100 y empiezan a rifarse stock options a $10, muy in the money, que se dice, muy dentro del dinero, pues de alguna manera, tampoco estoy diciendo que te estén robando, pero sí que están dando algo, lo están casi regalando. La empresa está a 100 y tú estás dando a 10. Entonces, malo tiene que ser la cosa para que ese directivo no cobre esa stock option. Entonces, pues una de las pautas que tienes que ver, que muchas empresas lo informan en los reportes, es que te digan eso, el criterio que siguen de a qué precio fijan los strikes. Entonces, es eso, ellos fijan el precio del strike y lo que te dicen es que esa stock option tiene un plazo determinado, que ahora vamos a ver un poco los nombres técnicos cómo se llaman. Esta ya sabéis que es un instrumento, sobre todo, que se hizo muy famoso hace años. Las startups típicas que se crearon en los 90, los 2000 y demás, es el sistema que inventaron al principio, como no tenían mucho cash flow, pues lo que hacían era, en vez de pagarte un salario fijo, que lo necesitaban, todo ese cash para invertirlo en el negocio y no gastarlo a los empleados, pues hacían este invento, ¿no?, de decir, pues te pago poco o no te pago directamente mientras crezco, todo el cash flow lo uso para crecer, y cuando tengamos beneficios, cuando la acción suba y demás, o cuando salgamos a bolsa, pues tú vas a tener, digamos, asignado un paquete de acciones
a un precio X y que vas a tener que estar en la empresa, pues yo que sé, 3 o 4 años para cobrarlo. Entonces era la manera. Es normal, ¿no? Es lógico que ese tipo de empresas hagan este ejercicio porque necesitan mucho dinero. Eso luego se fue poniendo de moda, sobre todo las tecnológicas y demás, y bueno, vieron el beneficio de, primero, que incentivaba a los directivos, segundo, que bueno, que al final no deja de ser un dinero que no es un coste real para ti. Al final, si tú tuvieras que pagar ese dinero como salario, primero de todo sería un dinero que no puedes usar para crecer, segundo, ya sabéis que todo salario que se paga tiene unos temas fiscales, de seguridad social y demás que aumentan mucho el gasto de la empresa. Tercero también, un gasto fiscal para el trabajador, porque hay ciertas stock options que tienen deducciones fiscales, no todas, pero hay determinados rangos, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces es un buen instrumento para las empresas, pues eso, para, digamos, poder contratar a gente que quiere cobrar más y tampoco gastar muchísimo en salarios fijos. Pero, como toda cosa buena, tiene su parte mala y es que si abusas de ello, diluyes al resto de personas. No deja de ser que tú a un grupo de personas les pagas mucho dinero con unos instrumentos digamos, en base a diluir al resto de accionistas de esa empresa. Yo te doy esto, pero el resto se va a fastidiar porque les voy a tener que diluir. Entonces, bueno, si entra dentro de un rango normal, pues tampoco tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque sí que te van a diluir, pero eso de manera normal va a hacer que esa directiva se incentive y cree valor, cree mucho más valor en proporción que lo que te van a diluir ese paquete de stock option. Y eso es lo que normalmente pasa en la mayoría de los casos de empresas de crecimiento y de empresas bien dirigidas. Si ya son empresas que hemos visto, que ahora veremos también algún caso, que abusan mucho de ello, pues ahí así que las tornas se cambian y dices, oye, pues no tengo tan claro que me vayas a aportar tanto valor como esta dilución que me estás provocando, ¿no? Ese es un poco el tema. Los stock options podéis ver siempre las típicas métricas en inglés, que es el grant date, que es cuando se han dado, pues quiere decir, pues el 15 de enero de 2022 hemos emitido un paquete de stock options, pues es el grant date, que sobre ese punto se calculan ciertas cosas. Luego está el vesting period, que es cuántos años tienes que estar en la empresa para que puedas cobrar todo el paquete de acciones. Eso también es positivo, que tengas que estar ciertos años para que la gente no se aproveche. Normalmente en Estados Unidos, sobre todo, el protocolo es de 4 años más o menos de vesting. Luego también tienes un año de cliff period, que se llama, que es como el periodo acantilado, que es un poco el cliff period. El cliff vesting es como, o sea, si tú, por ejemplo, tienes un vesting period, un periodo de vesting de 4 años, pues creo que se va haciendo vesting cada mes, pero bueno, para no liaros, imagínate que se hace un vesting proporcionalmente cada año, pues quiere decir que cada año se te vestean 25% de las acciones, porque tienes 4 años de vesting. Entonces, si te daban 10, pues cada año se te van como, digamos, de una manera abriendo, ¿no? No sé cómo decirlo, se van canjeando 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 hasta el último año. Eso es el vesting. Y el cliff period lo que dice es que si, por ejemplo, tú imagínate que en el primer año te vas de la empresa, aunque hayas, digamos, canjeado un año de vesting, no cobras nada, porque es como que es un mínimo. Es decir, el cliff period es tú tienes que estar mínimo un año y después, si ya pasa ese año, ya sí que se te va canjeando ese que os digo, ese 25. Imaginaos que os decía, el primer año un 25%. Tienes un cliff period de un año, de 2. Imaginaos un caso extremo, de 2. Pues el primer año canjeas un 25, pero si te vas, no te van a dar nada. El segundo año canjeas otro 25, se te abre otro 25. Pero como sigues estando en cliff period, como te vayas, no cobras nada. Y ya el tercero sí que te darían otro 25, el cuarto otro 25, y ahí como se ha pasado ya el cliff period, si por ejemplo te fueras en el tercero, sí que te darían esa parte proporcional que has canjeado ese año, ¿no? Entonces es un poco lo de que llaman el cliff period. Y ya os digo que normalmente suele ser 4 años de vesting y uno de cliff de esto. Y luego veis mucho la palabra forfeiture o cancel y demás, que son estos casos que os digo, gente que se ha ido antes del cliff period y demás, y esas acciones se les han cancelado, lo que llaman el forfeiture, así como suena. Es eso, que es stock options que ese directivo ha perdido por no cumplir ya no solo por el cliff period, porque se ha ido antes, sino igual por otras. Al final es un contrato privado, la empresa te puede exigir 1000 cosas, desde que no te vayas hasta que hagas esto, otro. Si no cumples alguna, pues puedes entrar en forfeiture de esto y no te dan nada. Y se cancelan y digamos que es como que se amortizan y no cuentan. No sé qué más por aquí, de palabras son esas, tampoco hay mucho más vocabulario técnico. Os decía tipos, por ejemplo, de stock options. Estas las puedo escribir aquí para que quede más. Vamos a ver. Lo voy a escribir a mano porque si no, igual con la tableta, como escribimos tan mal, no sé si se entenderá demasiado. A ver, un momento, esto aquí. Vamos a ver. Un segundo que despejo por aquí la pantalla. Vale. Vamos a poner un poco más pequeñito. Las palabras que había puesto era lo de grant date, que por si no habéis entendido del inglés, grant date, el vesting period, lo del cliff period y lo del forfeiture se escribe así, forfeiture, ¿no? También a veces sale cancel o demás. Entonces vamos a ver qué más por aquí os iba a decir de los tipos. Los tipos que os encontráis los podríamos clasificar en dos, que son las stock, basados un poco en pagos de stock propiamente puro y duro, que sobre todo por lo que conocéis, que son las stock options. Luego están los instrumentos que se llaman RSUs, RSAs, que os explicaré un poco lo que es. ¿Qué más por ahí? Están las performance shares. Luego también están los LTIPs.
Esto es un poco lo que yo conozco. Y luego hay otros más basados en cash, una mezcla, un híbrido entre cash stock, que son lo que llaman las acciones fantasma, que son las phantom stock, y las, no sé si había otra, estaba lo de los appreciation rights, pero que, bueno, básicamente es lo mismo. No sé cómo se escribía, algo así, no... Appreciation, pues algo parecido. No sé si con 2 T's o demás, pero bueno, se entiende el tema. Entonces, ¿qué es todo esto? Las stock options ya las conocéis, lo que os he dicho antes. Son como si fuera una opción call que te da la empresa con un strike, con un periodo que es ese vesting, y cuando pasa estos periodos, pues tú la puedes ejecutar como si fuera una opción call, pagas digamos, el strike que te han fijado, digamos, esos $10 o lo que sea que te han fijado, y a su vez la empresa te da esas acciones, y si están in the money, que es lo más normal, cuando tú las ejecutas, pues haces la ganancia. Si están a 50 y tú tienes que pagar 10, pues tienes ahí esos 40 de ganancia por cada stock option. Luego tienen las RSU y las RSA. Esto en inglés es Restricted Share Units o Restricted Shares Awards. Y esto al final no deja de ser una variante de las stock options, pero en vez de ser una opción, lo que hacen es darte acciones directamente. Es decir, a ti te dicen, te damos RSUs a $10. Entonces, si en el futuro la empresa vale 50, pues te darán acciones en ese momento y tú las venderás y ganarás también 40. La diferencia con las stock options es que tú no pagas nada. A no ser una opción, simplemente son acciones puras y duras que te regalan, pues tú te las dan, la empresa, digamos, emite acciones, te las transfieren y tú en ese momento haces lo que quieras, o las vendes al mercado o las guardas y esperas una mayor subida. Entonces, es un poquito peor que las stock options. ¿Por qué? Porque tú no pagas nada. Entonces, la empresa no recibe ningún dinero extra por ese incentivo. En cambio, las stock options algo cobran, ¿no? Con el strike. La U y la A son diferencias muy técnicas. Las RSU, para que lo sepáis, no tienen derechos de dividendos y las RSA sí que tienen derechos de dividendos. Entonces, son todavía mejores porque te regalan las acciones y encima puedes ir cobrando dividendos mientras esperas al vesting period a que las puedas ejecutar, ¿no? O a que te las den, ¿no? Digamos que las RSUs es como que si te dan un periodo de 4 años, pues es como si te las dieran al final de esos 4 años y durante los primeros 4 años no las tienes en posesión, por lo que no tienes derechos ni de voto, ni de dividendos, ni nada. Y las RSA es como que te dicen, vale, te las doy a los 4 años, pero las tienes desde el principio. Entonces sí que tienes esos derechos de dividendo y demás durante esos 4 años, por ejemplo. Las performance shares, pues es fácil de adivinar, son acciones que te dan como las RSUs y RSAs, pero con ciertas condiciones de performance, que es lo óptimo, ¿no? De qué pesos haya tenido la empresa, métricas buenas de ROI, de ROE, métricas de calidad y métricas alineadas con el inversor, ¿no? Con el accionista. Y estas son las que interesan que le den a los directivos, ¿no? Acciones o stock options que vayan alineadas con nosotros en base a que tengan que conseguir ciertas métricas que aporten valor a la empresa. Y lo del LTIP, estos son Long Term Incentive Programs, que son algo así como programas de incentivación a largo plazo, que no deja de ser pues como un compendio de todo esto que hemos visto atrás, de SEOs, RSUs o performances, pero que te hacen como un protocolo muy fijado, de a largo plazo, muchos años, de todo lo que tienes que conseguir para que te lo den y demás. Entonces es un poco una mezcla de lo anterior. Y lo que os pongo aquí de cash, Phantom Stock y Appreciation Shares, esto porque pongo cash. Digamos que lo mejor que sería como stock raya cash, algo así como un híbrido. Esto no dejan de ser instrumentos que lo que te dicen es, te ponen un punto de partida y te dicen, en un plazo X, lo que te vamos a dar es el dinero en cash, en efectivo, de la diferencia que haya subido la acción. Me explico. Si en ese momento que te dicen que te dan la Phantom Stock o la Appreciation Shares está a $10 la acción, si en 2 años que te dicen que te lo dan en 2 años o en 3 o lo que sea, está a 30, pues lo que te hace la empresa es que te embolsa directamente en efectivo esa diferencia de 30 menos 10. Te dan 20 en efectivo, ¿no? Entonces es un poco la diferencia con las de arriba. Aquí te lo pagan en cash y en otro lo que te lo pagan es en acciones y tú luego, si quieres, pues lo canjeas por cash en el mercado o te lo sigues manteniendo, ¿no? Esas son las diferencias. Esto es un poco el tema y lo que podemos hacer... a ver, hay un tema aquí de contabilidad. Esto pues, no sé si os voy a liar demasiado, pero bueno, lo podemos explicar para que os deis cuenta de... A ver, un poco lo vamos a hacer quizá viendo algún ejemplo que sea más sencillo. Típica pregunta, ¿no? Que nos decís, oye, ¿cuándo tengo en cuenta las stock options en la valoración y cuándo no? Mi teoría, imaginaos empresas potentes, ¿no? Que crecen bien. Tipo Google, vamos a ver un poco su informe. Ya sabes que las empresas tecnológicas en Estados Unidos tienen mucha cantidad de stock options, porque es un poco como toda esta industria ha ido de esta manera y se han acostumbrado a hacerlo así. Porque es como ganan mucho dinero, pues también los directivos, los empleados quieren ganar mucho y a su vez también el problema es que las empresas invierten mucho en CAPEX. Ya sabéis, Google, Meta, Amazon tienen mucho gasto de CAPEX de crecimiento. Entonces, por eso les conviene dar estas stock options, ¿no? Para guardar el máximo cash para invertir en el crecimiento. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el 10K del año pasado. Aquí ya sabéis que esto lo podéis ver en el cash flow, en las cuentas. Vamos a ir un poco más para adelante. Ajusto. Aquí en el income statement, para refrescar un poco la memoria, las stock options ya están restadas aquí. Lo que pasa es que tampoco te lo tienen por qué desglosar. Pero normalmente vienen en esta partida, en General Administrative. Aquí van a venir todos los salarios descontados, las stock options también entran aquí y demás. Ciertas partes también se pueden introducir aquí en Cost of Revenues. Eso hay unos protocolos contables para hacerlo. E inclusive hasta en Research and Development también pueden ir cierta fracción de stock options dependiendo del tipo de empleado que sea el que lo cobra. Entonces las podéis encontrar metidas dentro de estas tres líneas. Pero bueno,
Lo que sabéis de sobra es que si lo queréis ver con exactitud, os vais al cash flow operativo y como no es un gasto real, sino que es un coste contable, siempre las vais a tener en la reconciliación del cash flow operativo, os van a venir aquí sumadas de vuelta, precisamente por eso, porque no es un flujo de caja real saliente. Entonces, por ejemplo, veis esto, veis compensation expense. Esto siempre va a venir así en todas las empresas. Salvo en empresas australianas que hacen el método directo en el cash flow y no lo ponen de esta manera, pero bueno, salvo en esa puntualidad, ¿no? esa excepción de Australia, en el resto del mundo, que utilizan el método indirecto, siempre va a venir de esta manera en el cash flow. Entonces, aquí podéis ver que el año pasado, en 2021, Google dio 15 billions, 15.000 millones en stock options. ¿Qué podéis pensar? ¿No? Es una cantidad muy elevada, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, también, para ponerlo aquí al lado, a, no sé, Amazon, también, típica, que seguramente tenga muchas. Vamos a ver. Annual report. Vamos a ver dónde está esto. Tiene que estar más abajo, por aquí. Vale. Aquí nos ponen el cash flow de primeras. Pues veis aquí lo mismo, stock based compensation. Pues, Amazon 12 billion, o más o menos parecidas. 15 billion Google, Amazon 12 billion. Pero bueno, en proporción, sí que es cierto que si lo comparáis con el cash flow operativo, que en este caso viene aquí, pues veis, por ejemplo, que Amazon es 12 contra 46 y en Google es 15 contra 91. O sea, digamos que, entre comillas, puedes decir que Amazon abusa un poco más que Google de esas stock options, ¿no? En proporción a su cash flow operativo, a su net income, como lo queráis ver. Entonces, mi punto de vista personal, en este tipo de empresas que crecen tanto, aquí también puedo meter en el saco a Microsoft, a Meta y a todas las que os podáis pensar en este sentido, yo aquí no, digamos que no haría nada. O sea, no estos 15 billones, aunque parezcan muchos, por ejemplo, Google creo que no da evitas ajustados en sus informes, no normaliza el evita. Amazon creo que sí, y otras también, y Meta creo que también. Pero bueno, si vosotros os vais a hacer la valoración de esta empresa y queréis partir de un evita ajustado en la plantilla, le podéis tranquilamente al valor que os den, en este caso, si os venís aquí, porque ya os digo que Google no suele hacer muchos ajustes en sus cuentas, pues aquí vais a tener el EBIT de 78 billones, sumáis las depreciaciones y demás, y llegáis a un EBITDA, digamos, reportado, ¿no? Sin ajustes. Entonces, si le queréis sumar esto de vuelta, estos 15 billion, lo podéis hacer, no hay problema. ¿Por qué? Aunque digas, oye, Borja, pero es que esto es mucha cantidad. Porque son empresas que crecen mucho. Son empresas que están creciendo muy fuerte, tienen cash flows operativos muy potentes, muy estables. Si vais viendo en TICA en cualquier lado, lo podéis aquí ver de una manera muy clara, ¿no? A lo largo de los años, la potencia que tienen sus cash flows. Os venís aquí. Entonces veis aquí cash flow operativo, veis que en los últimos años es 36, 37, 47, 54, 65, 91. Pues veis aquí una progresión muy potente, ¿no? En 5 años ha triplicado básicamente el cash flow operativo de Google. Y en Amazon y en las demás pasa algo similar. No sé si se habrá triplicado o duplicado, pero van de la mano. Tienen mucho crecimiento en cualquier métrica que veáis. Segundo también, ¿por qué no le afecta tanto? Porque estas empresas, como tienen tanto free cash flow, como generan tanto free cash flow, en un momento eventual, si por ejemplo ven que ese años han pasado, han emitido muchas stock options por la razón que sea, porque querían retener a personal o a gente con mucho conocimiento, que suele ocurrir esto, hay años que suben mucho esta partida por esas razones, pues eventualmente pueden recomprar acciones. Y me diréis, oye, ¿qué tiene que ver esto de recomprar acciones con las stock options? Para evitar diluir tanto al accionista. Si Google, por ejemplo, o Amazon prevé que un año va a emitir muchas stock options y que va a diluir de una manera más grande que en comparación con otros años al accionista, pues lo que hace es recomprar acciones en el mercado y hace un poco de balance. Es lo que yo te diluyo por este lado, te lo neteo con una recompra de acciones que hago por otro lado. La desventaja que tiene es que tienen que gastar un poco de dinero de su free cash flow. Pero bueno, ellos saben más o menos hacer el ajuste. Lo que pasa con estas empresas es que ellos saben más o menos que todos los años la dilución que produce, digamos, esas stock options en base al crecimiento que tiene la empresa, saben de sobra que es muy pequeño. Entonces, por eso tampoco es necesario. Pero si por un cash flow un año, luego digo, se pasan o ese año el cash flow es más flojo y demás, pueden hacer este truco de recomprar acciones. Esto, por ejemplo, lo hace mucho Alibaba. Alibaba emite muchas stock options y lo que hace para no diluir tanto al accionista es recomprar muchas acciones. Entonces, también tened cuidado muchas veces con esto, ¿no? Porque tienes esa contrapartida. Cuando leéis tesis de inversión de Alibaba, la gente siempre dice, oye, recompran muchas acciones, esto es muy positivo para el accionista y demás. El EPS va a mejorar por esto. Pero tened en cuenta que realmente lo hacen para netear esa dilución de las stock options. Entonces, si vosotros veis Alibaba, os dais cuenta aquí que tampoco varía mucho, aunque recompren cantidades muy exageradas de stock options, si luego os venís aquí y veis el número de acciones, veis que tampoco baja dramáticamente, ¿no? En comparación a lo que debería bajar. Si venís aquí, os he puesto Alibaba, sí. Pues venís aquí, veis weighted average diluted shares. Pues veis aquí que inclusive va aumentando un poquito. Y alguien que no sepa mucho del tema dirá, oye, pero ¿cómo puede ser que esto aumente si están recomprando acciones? Si nos venimos aquí al cash flow y tienen aquí unas partidas enormes, ¿no? De repurchase de common stock. El año pasado se gastaron, bueno, pues esta cifra no sé si es real, supongo que sí, pero 61 billions en recompra de acciones. Y aún así, el número de acciones subió un poquito. Bueno, aquí, a ver, ¿dónde está? Ah, me he liado, que esto era tal. Vale, aquí, veis, bueno, ha bajado un poco, pero se gastaron un montón de dinero. Y eso es por ese efecto de las stock options. Si venimos aquí, también podemos ver qué cantidad tenían. Stock-based compensation, veis, 23 billion.
Veis aquí, por ejemplo, este año se subió mucho, 50 billion. Entonces, os dais cuenta, ¿no?, el por qué no bajan tanto las acciones en Alibaba, ¿no?, el número de acciones. Es por este efecto de que se netea una cosa con la otra, se contrarresta una con la otra. ¿Qué más os iba a comentar por aquí? Bueno, esa es un poco mi visión. En este tipo de empresas de mucho crecimiento y demás, yo no... O sea, si queréis sumar esto, o no sé, si sois un poco más conservadores, pues podéis decir, oye, pues en vez de 12 billion, sumarle de vuelta a 12 billion, pues le sumo 8, o si eres más, pues el 50%. Eso ya va en cuestión en base a cada uno. No hay una regla. Muchas veces os preguntáis, oye, ¿cuánto le sumo de vuelta? ¿50%, 40%? Y decir, esto es personal, es según lo conservador que quiera ser. Si sumáis el 100%, ya os digo, no pasa nada porque estas empresas crecen mucho y tienen muy controlada la dilución. Nos vamos ahora al extremo opuesto. Empresas que abusan de ello, que os he dicho antes, y que sí que pueden tener, digamos, una afectación el accionista en ello. Son las típicas empresas que veíamos en el curso, ¿os acordáis de esa clase que os hice un día de cómo valorar empresas que no crecían, tipo Telado, Roku, Shopify y demás? Empresas que además estaban en valoraciones muy exageradas. Es cómo les afecta. Eso es un poco el tipo de empresas que les ocurre. Esto vemos Palantir, por ejemplo, que me suena que tenía mucha partida también de stock options. Vamos a ver. Claro, esto lo podéis ver de una manera muy lógica con lo que os había dicho antes de las startups. En empresas como Palantir, como Roku, como Teladoc y demás, que no ganan dinero, digamos que se puede asemejar un poco este ejemplo a lo que os decía de las startups. Son empresas que todavía no son rentables porque están en un ciclo de crecimiento y todavía no han llegado a ese punto de madurez o de escala, como lo queráis llamar. Entonces tienen que abusar un poco más de las stock options porque tienen poco cash flow, muchas veces inclusive años es negativo, tienen que vivir a base de deuda o a base de ampliaciones de capital y claro, tampoco se pueden permitir el lujo de tirar el dinero en salarios. Pero ¿qué pasa? Que a su vez, como es un sector muy competitivo y en Estados Unidos hay mucha moda, tienes que pagar salarios altos. Porque si no, la gente se va a Google, se va a Apple o se va a otra que le pague mucho más, ¿no? Entonces, claro, tienen que, digamos, buscar un compromiso. Y ese compromiso para mantener a la gente contenta y con buenos salarios es esas stock options. Pero vamos a ver un poco lo que ocurre en estos ejemplos. Si venimos aquí a Palantir, vamos a ver que parece que da problemas. Palantir. Ya sabéis que en Ticker también os podéis bajar los informes aquí en Filings. Podéis filtrar por 10K y a veces se encuentra más rápido que la propia página. Aquí lo tenemos. Esta no se ha quedado aquí bloqueada. Vamos a ver, avanzar un poco por aquí. Ahora tiene las cuentas. Están por aquí, ¿no? Revenue. Aquí. Vale. Si veis aquí esta empresa, bueno, esto es lo que veíamos en el curso, ¿no? Son empresas que siempre tienen números negativos, que ya veis que directamente el EBIT, eso siempre son las banderas rojas que os dije en su día, ¿no? En cuanto veáis que tienen un EBIT negativo de manera sostenida, pues ya son este tipo de empresas que no ganan dinero. Entonces, vale, vamos al cash flow. Veis aquí esto que veis compensation. Veis, 2021, estos en thousands, o sea, invirtieron casi 800 millones de stock options en 2021. Claro, tú esto lo comparas primero con el net income, que bueno, te puedo dar la razón de que esto es un beneficio contable, no sé qué, que tiene ajustes o lo que sea. Pero bueno, tampoco puedes ajustar mucho porque están con EBIT negativo, o sea que perder dinero lo pierden. Entonces ya ves primero que el EBIT es negativo. Y claro, cuando haces este ajuste de tanta cantidad de stock options, fijaos que en 2020 incluso todavía fue más, un billón y pico, un 1,2 billón. Ves que aquí, pues por arte de magia, claro, el cash flow operativo pasa a 333. Pero tiene ese truco, ¿no? Que es por toda esta parte de stock options. Entonces tú me dirás, hay gente que me dirá, oye, Borja, pero nos has dicho que el stock-based compensation no es un gasto real. Entonces las empresas tienen razón cuando lo suman de vuelta porque realmente es un dinero que no ha salido de su caja. Y digo, sí, en cierta manera sí. Y por eso la normativa te permite hacerlo, sumarlo y te permite tener un cash flow operativo positivo en base a eso, porque es la realidad. O sea, la realidad es que esta empresa ha tenido cash flow operativo ese año. Otros años era negativo. Pero ¿qué pasa? Que estos 778 millones, cuando la empresa tiene una cotización muy elevada, por ejemplo aquí, si os acordáis, el año pasado, estaba aquí a valoraciones de 40 o por ahí, en los picos de alta euforia, pues ahí te puedes, digamos que si tú emites acciones en el mercado, te puedes permitir dar más stock options porque como el mercado te está pagando mucho, pues con más acciones, con menos acciones, digamos que ganas más dinero, ¿no? O sea, tienes más, a ver, que me expreso un poco mal. Digamos que cuanto más vale la acción, tú emites acciones y para tu trabajador esa acción, si la vende en el mercado, va a conseguir más dinero. Entonces está más contento. No es lo mismo que aquí la empresa te regale stock options o te regale RSUs a 40, ¿no? Cuando la empresa está, o sea, a 10 cuando la empresa está a 40, que te las dé a 10 cuando la empresa está a 10. Ahí pues la gente va a estar descontenta. Entonces, ¿qué pasó? Que con la caída fuerte de mercado, estas empresas bajaron un montón. Bajaron, pues ya habéis visto, un 80%, un 70%, en cualquier ejemplo que vimos salía esta gráfica de la alta bajada. Y ahora está en $8 o en $7. Claro, si tú comparas 35 contra 8, pues es una cuarta parte. Entonces, lo que antes ellos necesitaban una acción para pagar al empleado, ahora necesitan emitir 4 acciones, si mantienen la proporción igual. Entonces, os dais cuenta que al accionista le van a diluir 4 veces más si quieren hacer lo mismo. ¿Qué puede hacer la empresa? La empresa puede decir, oye, pues como me ha pasado esto, corto un poco el stock plan compensation y no emito tantas acciones para no diluir al accionista. Pero claro, eso tiene la contrapartida de que la gente va a estar descontenta y te va a decir, oye, no, tú tenías conmigo un acuerdo de que me ibas a dar esto,
Porque al final tú más o menos siempre te haces la cifra en la cabeza. Si tú vas a una empresa y te dicen, oye, te pagamos 2.000 en salario fijo, pero luego te damos este salario en especie, tú siempre te vas a hacer tus cálculos mentales de decir, oye, pues son 2.000 más o menos más otros 1.000 que calculo que será el salario en especie. Entonces, si tú luego realmente, por razones de mercado, en vez de ser esos son 1.000, son 50, pues ahí te vas a estar descontento. Y vas a ir a quejarte de, oye, pero esto no es lo que teníamos pensado, esto no es lo que habíamos hablado y demás, si hacen ese corte. La segunda opción es que lo sigan manteniendo, para que la gente no esté descontenta y se vaya a otros sitios que puedan pagarles más porque ganan más dinero y tienen cash flows más estables, como estas otras empresas que hemos visto. Pero en ese caso van a tener, lo que os digo, que diluir a la gente 4 veces más y el mercado no es tonto y te va a bajar la acción más. Entonces entras en un círculo virtuoso, ¿no? Que al final es eso, la acción baja porque estaba sobrevalorada y, por otro lado, tienes que emitir un montón de stock options a precios muy baratos para poder pagar al accionista lo mismo, al accionista, al empleado lo mismo, no para pagarle, sino para que más o menos pueda cobrar lo mismo que estaba cobrando antes y el mercado pues todavía lo va a volver a ver peor porque se va a diluir más la acción y va a seguir bajando, ¿no? Entonces entra en ese círculo peligroso. Y aquí podéis ver esta empresa que debido a esa agresividad de las stock options, el número de acciones, como es normal, en la dilución sube mucho. Aquí veis, pues, 544, 576, 1.000, 2.000. Ya veis que en un año tuvieron que doblar el número de acciones, en ese sentido, ¿no? Este año pone 2017, bueno, pero bueno, pone LTM, es un poco sería como los 2 trimestres primeros. Entonces es la tendencia. Y no sé lo que harán. Me imagino que harán un compromiso que es recortar un poco y seguir diluyendo, ¿no? Pero ya veis el panorama, ¿no? No ganas dinero. El mercado te ha quitado los múltiplos tan potentes que tenías, que aquí los puedes ver, te los ha cortado porque ha visto que esto no es como pinta, ¿no? Todo el múltiplo bajando. Y tercero, tienes que mantener tu programa de stock options, tienes que diluir mucho más fuerte al accionista porque tienes un precio más barato de la acción. Entonces son como 3 palancas que hacen que te sea difícil, ¿no? El crecer, ¿no? En el precio de la acción y dar valor al accionista. Esto podéis utilizar el mismo ejemplo para lo que digo, para que vimos de Roku, de Palantir, de Telado, Shopify, todas las que queráis, abusan mucho en ese sentido, ¿no? Porque no ganan dinero, ese es el problema. Inclusive hasta Twitter, que era una empresa un poco más madura y demás, también me suena que abusaban bastante de las stock options. Vamos a ver. En un momento. A ver, que no me ha cogido aquí esto. Esta me suena que también abusaba. A ver. Por aquí. Sale siendo una empresa que ya sí que hay años que no gana, bueno, es un poco volátil Twitter, pero no es ese extremo de cómo estas otras que hemos visto. Aquí veis que, bueno, algún año ha ido mal, pero bueno, de manera general no tiene números rojos. Aquí sí que tiene, aquí sí que supongo que habrá algún ajuste y demás, no está tan justificado, porque luego sí que aquí lo ponen en positivo, había que verlo en detalle. Pero bueno, que veis que es una empresa un poquito más madura que Palantir o que estas que hemos visto ahora, ¿no? Y ellos bastaban en stock options. Esto era en millones, 629 millones. Claro, también ves que es bastante, porque al final estos años sí que tenían, no sé si estamos viendo 67, no sé si estamos viendo Twitter o... Sí, 67. Estos años tenían beneficio contable de negativo y lo mismo, también tenían muchas stock options y eso hacía que subiera positivo. Entonces, pues bueno, esto sería, por ejemplo, Twitter un caso intermedio. Una empresa que no, digamos que es un poco más estable o que puede generar un poco más de dinero que las otras que hemos visto, pero tampoco es un Google o un Amazon que tengan ahí unos números y un crecimiento muy estable. Entonces, aquí yo qué haría si fuera a valorar Twitter, pues estas cifras sí que las reduciría. O sea, si yo quiero usar un EBITDA ajustado, que seguramente la empresa, si buscáis las presentaciones, te dará un EBITDA ajustado partiendo de este net income negativo, irán sumándote la depreciación, demás, te harán ajustes, te harán una normalización de las stock options y te darán un EBITDA que es lo que aparece aquí en ticker. Por ejemplo, este es el EBITDA normalmente que dan en las presentaciones, el ajustado, pues de 682. Pero es por ese efecto de que tienen, ya veis, casi igual de stock options que de EBITDA. Entonces aquí, en este caso, para ser conservadores, yo sí que le podría decir, oye, pues la mitad o menos lo sumo de vuelta para ajustar el EBITDA, ¿no? Ahí 40%, el 30%, yo digo, ahí sí queda un poco más a vuestro gusto. También otra cosa que podéis ver, lo que os había comentado antes de las stock options, de las RSUs y RSAs, es veniros aquí al cash flow from financing y aquí podéis ver si la empresa da RSU, da stock options o qué es lo que da. Si venís aquí, veis, por ejemplo, aquí proceeds, veis aquí, proceeds from exercise of stock options. Luego también veis aquí, proceeds from issuances of common stock and the employee stock purchase plan. Todos estos que veis aquí, que es dinero que entra, dinero positivo, es dinero que la empresa ha ganado porque los directivos o quien sea ha ejecutado esas stock options. Y es lo que decía, tienen que pagar el strike y por lo menos es un dinero que se lleva la empresa. Entonces ya simplemente con ver esto sabéis que la empresa da stock options. Igual también da alguna partida de RSUs o RSAs, pero veis que tienen mucha partida porque meten bastante dinero con eso. Entonces eso netea un poco, ¿no? Contrarresta, equilibra el efecto de esto. Si yo veo eso también, pues bueno, le digo, netea un poco esto y le digo, bueno, pues vamos a darle aquí un 50% de esto, si lo sumo al EBITDA de vuelta, un 40% y demás, porque algo se meten con el strike. Las que hemos visto antes de Google, no nos hemos parado a ver ese detalle. Hablamos a ver Google, a ver qué aparece en su informe.
aquí si os venís al cash flow, veis que veis Financial Activities, Net Payments, esto que veis Our Activities. Esto es en negativo. Luego Repurchases of Common Stock, estos que han recomprado acciones y lo que os decía antes, pues seguramente alguna parte de estas recompras las usan para, bueno, no las usan, sino que una parte de estas recompras contrarresta la dilución de las stock options. Luego, proceed from issuance of debt, esto es deuda que han pedido, pagos de deuda y proceed from sale. Aquí veis claramente que Google no tiene ninguna parte en positivo, de como veríamos aquí esta línea de Twitter, ¿no? De esto, el proceed from exercise of stock options, ¿no? De dinero que han metido por el ejercicio de las stock options. Aquí en Google pues no se ve eso. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente estén pagando en RSUs o en RSAs, seguramente, porque no tienen partidas. Inclusive aquí veis que hay una negativa de Net Payments related to Stock-Based Award Activities. Esto, si tenéis un poco de lógica, os daréis cuenta que como sale negativo, eso seguramente sea porque Google ha dado Phantom Stocks, que os he dicho antes, o Appreciation Rights. Ha dado Stock Compensation basado en cash, o sea, de que te pagan dinero en efectivo cuando la acción sube sobre un valor o demás a lo largo de los años. Por eso sale negativo. Seguro que si buscáis por aquí la nota de Stock Compensation, os lo explicarán. Veis aquí Compensation. Siempre suele haber una nota que te hablan de ello. Executive Compensation. No sé si saldrá por aquí. Property. Stock-Based Compensation. ¿Veis? Aquí lo ponía claramente. Stock-Based Compensation primarily consists of Alphabet Restricted Stock Units. Y de ahí ya se veía claro que seguramente estaban pagando mucha parte en RSUs, pero que no tenían lo que os digo, esa partida de dinero positivo al cash flow. Aquí también dicen que adicionalmente, Stock-Based Compensation also includes other Stock-Based Awards, such as Performance Stocks, Units, lo que decía, las Performance Stocks también incluyen, que incluyen market condition y recompensas, ¿ves? Aquí ya lo dice claramente. Pero digo, si tenéis un poco de lógica, luego la nota os lo aclara más o menos lo que habéis pensado, ¿no? Dice recompensas que pueden ser establecidas en dinero en cash, ¿no? De ciertas other bets. Entonces, eso es lo que os he dicho. La mayoría lo cobran en RSUs y tienen luego otra partida de Phantom Stock seguramente, que por eso sale dinero del cash flow financiero, dinero negativo ahí, porque han pagado en efectivo, ¿no? Entonces, veis que todo cuadra, más o menos. ¿Qué más cosas por aquí? Lo que decía, tened un poco ese criterio. Empresas de mucha calidad y demás, para hacer un resumen, tienen buenos cash flows, tienen ese poder de recompra si se diluye mucho en un año puntual, no tienes que tener problema ni miedo en ajustar. Si sois conservadores, pues le quitáis un poquito de porcentaje, pero tampoco seáis muy conservadores porque no tienen ningún problema este tipo de empresas. Empresas más de este estilo, de Teladoc y demás, sobre todo todavía más, incluso si están muy sobrevaloradas, como el año pasado, ahí sí que hay que tener cuidado, porque una bajada de mercado les provoca que, como veis, tengan que emitir 4 veces más de acciones para hacer el mismo efecto en los empleados. Baja el precio, tienen que diluir mucho y si dejan de darlas, la gente se va a otras empresas, porque la gente no es tonta, en Estados Unidos hay mucha flexibilidad de cambio de empresas y la gente no trabaja por el amor al arte y sobre todo en un país tan capitalista. Y luego está siempre pues, ese terreno gris que hay por en medio, que es como os he dicho ayer, Twitter y demás, que ahí sí que podéis ya aplicar esa mitad que os he dicho, tener esa curiosidad de ir al cash flow financiero y ver si están recibiendo dinero por los strikes de las stock options, si se están pagando en RSUs. Al final, el caso más positivo, más favorable es eso, que reciban dinero de stock options. Caso más desfavorable es, como hemos visto ahí, que den RSUs, que básicamente son acciones regaladas, o todavía más desfavorable que den Phantom Stock, que ahí sí que todavía tienen que pagar en caja, ¿no? Como hemos visto ahí en Google. Pero bueno, Google se le puede permitir porque tiene muchísima caja y muchísimo poder de ganar dinero. Habíamos visto, por ejemplo, otro día, que os acordáis, la empresa está de Sangoma. Esto ya es un caso todavía más específico. Y nos vamos aquí. Alguien nos lo preguntó, que el último año Sangoma había tenido mucho gasto en stock options. Pues vamos a ver un poco este ejemplo. A ver dónde estaba. Esto lo tienen aquí un poco, en Canadá lo tienen siempre un poco desorganizado esto, Financial Statements, por aquí estará. Vamos a ver. En Sangoma. Vale, for the year, 31, ¿no? En 2020. Esto es los 12 meses, ¿no? Vale. Si os dais cuenta aquí en Sangoma, la vimos hace unas semanas, es que en el 2020 tenía $400.000 canadienses en stock options. En 2021 se multiplicó por 10 veces a 4.681.000. Y alguien nos preguntaba en esta tesis que hicimos, ¿no? De que por qué, o sea, que era una cifra muy elevada en ese año y que por qué no habíamos ajustado un poco, que habíamos usado el EBITDA normalizado que daba la empresa en las presentaciones. Y bueno, ya que estamos aquí, porque es también una pregunta típica, vamos a ver un poco, que creo que hay gente que sigue teniendo dudas, de dónde se sacan esos datos, ¿no? Que nos pregunten, ¿de dónde habéis sacado ese EBITDA? Que no lo veo y demás. Eso es en las presentaciones. Siempre te suelen dar, inclusive en los informes también, pero normalmente más en las presentaciones. Creo que Sangoma lo daba en los informes. Si venimos aquí, a ver si lo dan por aquí, esto está en la 8. Si buscáis siempre en el informe por Adjusted, puede ser que haya una zona donde te lo den ajustado, pero en este caso, a ver un segundo. No, esto es que esta página era un poco liosa. Events and Presentations. Financials era aquí. En el MDA supongo que estaba.
Estaba en el pre-release, vamos a ver. Esa que Adjusted EBITDA, ¿no? Esto es lo que siempre tenéis bastantes dudas. La empresa, veis aquí que te da para el Forward Year 2021, te da 32 millones de Adjusted EBITDA, que más o menos es lo que pusimos en la plantilla. No sé si pusimos 30, una cosa así, no me acuerdo ya. Entonces, normalmente ellos, aquí no sé si lo hacen, pero te suelen un poco, Adjusted EBITDA was 12, te suelen desglosar cómo han hecho el cálculo. Aquí hay un 1, te dice Adjusted EBITDA, no sé qué, incluye una quantitative, ¿no? ¿Veis? Aquí os lo dice, que la Adjusted EBITDA y los cálculos pueden ser encontrados en el MDA. Entonces, os vais al MDA y ahí seguramente salga un resumen de cómo han calculado ese ajuste. Es importante verlo, ¿no? No fiarse de lo que dicen, pues un poco ver qué datos han utilizado, cuáles son los valores que han normalizado. Y aquí lo veis. Es que la empresa normalmente lo que hacen parten del net income, en este caso era positivo con unos temas, no, este es el de los 3 months, no sé si estaba por aquí el anual, que será más claro. Adjusted EBITDA, este es de todo el año. Veis aquí que tenía 767 millones y lo que hacen es pues, como un ajuste de abajo hacia arriba. Como cuando veíamos empresas que no daban el EBIT y empezamos desde net income, íbamos subiendo para arriba y calculamos el EBIT. Pues aquí calculan un poco eso de esa manera. Parten de ahí, le suman de vuelta las tasas, le suman de vuelta los intereses, le suman de vuelta las stock options, lo que os he dicho, las depreciaciones y amortizaciones, por supuesto, con todo este tema de los leases, amortizaciones intangibles, que esto es lo que a la empresa le hace deprimir bastante el beneficio contable. Al hacer muchas adquisiciones tiene una partida muy alta de amortizaciones, por eso es más representativo, digamos, valorarla por free cash flow, porque esto contablemente les penaliza mucho y no es un gasto real. Y bueno, y luego aquí ves que meten algún ajuste típico de estos que suelen ser de costes de reestructuración o de costes de adquisiciones. Esto siempre lo hacen las empresas, tampoco es algo muy crítico, se suele digamos, aceptar. Aquí meten uno negativo en su contra, que está bien que también se vean ajustes en negativo, de una ganancia de alguna consideración que habían sumado. Y ves aquí que llegan a una Adjusted EBITDA de 32 millones. Entonces, bueno, si ves este ajuste, veis que tampoco hay nada raro. O sea, como mucho alguien me puede echar en cara, no discutir, pues, de esto del business acquisition, que como son empresas que hacen adquisiciones constantes, pues siempre tienen esos gastos. Pero bueno, se supone que lo que se busca con normalizar los números ya no solo es, digamos, desechar partidas no recurrentes, sino también partidas no operativas. Y estas partidas de los gastos de adquisiciones, pues claramente no son operativas, no son costes externos a la empresa que tiene que realizar. Costes de reestructuración también, cuando compra otras empresas, que son costes asociados a tener que despedir a gente, a tener que hacer reestructuraciones en la empresa que compran y demás. Siempre hay costes por ahí, ¿no? Y bueno, luego, por supuesto, pues costes de abogados y demás. Entonces, esto pues, normalmente se considera un gasto no operativo y por eso se normaliza. Es lo de siempre, es como las stock options. Si ves que son cosas moderadas, pues ya os digo que se suele aceptar. Si son cosas ya muy agresivas que te hacen pasar, como hemos visto ahí, beneficios negativos a cash flow operativos positivos, pues ya, bueno, igual ya somos un poco más conservadores y no sumamos todo eso de vuelta. Bueno, esto era un apéndice para que veas un poco de dónde sacamos siempre los números, de EBITDA ajustado y demás, y dónde se suelen encontrar. Las empresas en Canadá, los MDA, las empresas estadounidenses y de otros países se suelen encontrar en las presentaciones que cuelgan en su página. Entonces, esto no sé qué venía, me he liado con eso. Venía, bueno, pues os quería explicar esto tal. Y esto venía, vale, la 8, que estamos viendo aquí esto. Vale, que nos decías que porque este año había subido mucho. Estos son unos efectos contables, que es, al final daros cuenta, y esto lo tienes que pensar, apuntarlo en un papel si queréis cuando acabemos la clase y lo penséis fríamente y con tiempo, con paciencia, que al final una stock options, como os he dicho antes, es como una opción call. Una opción call al final no deja de ser un instrumento, un derivado, que lo que te permite es comprar una acción a un precio determinado, que es el strike, en un punto del futuro determinado, ¿no? Y te da el derecho a, no la obligación, sino solo el derecho a comprar algo a un precio X y en un momento X, ¿no? Entonces, al final, una stock options se basa en el mismo procedimiento. Simplemente es que en ese caso es algo que va mucho en tu favor, porque la empresa te da una strike y luego tú, pues si ese strike es más alto, lo ejecutas igual que una opción call, pero bueno, es algo que la empresa es como que entre comillas te ha regalado, ¿no? Entonces, digamos que el cálculo del coste de las stock options se calcula igual que el cálculo como se calculan los costes de las primas de las opciones call. Las opciones call ya sabéis que tú cuando vas a comprar una opción call tienes que pagar una prima. Y esa prima, pues se basa en ciertas variables, ¿no? ¿Cuáles son estas variables normalmente? Para que sepas, hablar de sobre lo que estoy hablando. Las primas de las opciones varían sobre todo según el strike, eso es fundamental. Si vais a un broker y os metéis en el cuadro de opciones y ponéis a buscar el strike, pues os vais a dar cuenta que cuando compréis una call, cuando queréis comprar una call, pues el strike está claro que cuanto más alto sea sobre el precio de la acción, os imaginaos si queréis una call de una acción que está a $10 y vais subiendo el strike, vais siendo out of the money, que se dice, no fuera del dinero, 11, 12, 13, 15, 20, cuanto más alejado esté, más fuera del dinero esté del precio actual de la acción, pues la prima está claro que va a ser más económica, ¿no? Porque estás más fuera del dinero. Al final, lo que tienes que hacer la idea de una opción es que la prima que tú pagas es un poco el coste de la probabilidad, ¿no? De que esa opción sea ejecutada a fin de contrato. Es como una apuesta deportiva. Tú cuando apuestas un partido que es, por ejemplo, Real Madrid contra un equipo de segunda división, pues como es lógico, si la casa de apuestas te diga, oye, si gana el Real Madrid, por cada euro apostado te damos 5 céntimos. Y si gana el otro, por cada euro te damos 10. ¿Por qué? Porque saben de sobra que la probabilidad de que gane el equipo malo es mucho menor, ¿no? Y viceversa. Entonces, con la prima de una opción es lo mismo. Estás pagando probabilidades.
Entonces, si tú eliges un precio muy fuera del dinero, pues pagas menos prima. Segunda variable que influye mucho en las primas, el tiempo de vencimiento. Tú puedes comprar una call con un strike X y puedes elegir el tiempo. Puedes ir a 2 meses, a 3 meses, a 5 años. Bueno, 5 años no, eso es un plazo muy elevado. Pero bueno, puede ser a 1 año, depende de la empresa, ¿no? Ahí hay unos rangos. Entonces, es lo mismo. Por lógica veis que cuanto más plazo escojas, también más cara te va a costar la prima. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo, ¿no? Para que se produzca ese efecto. O sea, si a ti te dan al final una opción para que la ganes, ya no solo tienes que acertar que la empresa suba o baje, sino que también tienes que acertar el timing. Porque si tú compras una cola un mes, aunque esa empresa suba por 10 a los 2 meses, tu opción ya ha vencido y no sirve de nada. Entonces, tienes que acertar 2 variables, precio y timing. Y claro, cuanto más tiempo tengas, pues, tienes más probabilidades de que eso que has pensado que pueda ocurrir ocurra, ¿no? Tienes más tiempo. Si compras a un mes, pues estás un poco ajustado para que cambien mucho las cosas en la empresa. Tercera variable, los tipos de interés. Ya sabéis que los tipos de interés, estamos viendo ahora con la inflación y demás, influyen mucho en el descuento de flujos de caja y las valoraciones actuales se reducen mucho para ajustar ese descuento de flujos al presente, ¿no? Y en las primas de las opciones pues pasa lo mismo. Los tipos de interés influyen mucho en esas primas. Cuarto punto, que influye mucho la volatilidad. Una acción, si tiene mucha volatilidad, eso se mide con las betas y demás, pues su prima también va a ser muy elevada. ¿Por qué? Porque eso es lo que os digo antes, hay mucha probabilidad de que las cosas cambien porque tiene volatilidad, ¿no? Hay mucho tradeo, mucho volumen y tiene probabilidad de que las cosas cambien fácilmente, ¿no? No hay tanta predicción, ¿no? Como quien dice, si una cosa es muy estable, pues tú puedes predecir más fácilmente a largo plazo qué puede ocurrir. Si es algo muy volátil, es mucho más difícil predecir. Eso también, pues las volatilidades influyen también en los cálculos de descuento de flujo de caja, igualmente también para las valoraciones de las empresas. Y la quinta es un poco lo que dice la gente, los dividendos también influyen algo, pero bueno, será un poco la quinta variable, es la que menos influye. Entonces, las 5 variables van a ser lo mismo en las stock options, van a influir de la misma manera. ¿Por qué? Porque claro, tú estas stock options, lo que os digo, en el income statement, la contabilidad te obliga a que las incluyas. Como os he dicho antes, viene aquí incluidos en los costes generales de administración o en research and development o en cost of sales, depende del tipo de opción que sea. Te obligan, es normal que te obliguen. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, si tú no pagas eso, al empleado le vas a tener que pagar un salario normal y corriente. Entonces, por eso tienes que calcular, aunque no sea un gasto real, tienes que calcular de alguna manera el coste que supondría esas stock options. Entonces, para eso se usa una fórmula que se llama las fórmulas de Black-Scholes y de Monte Carlo, y hay al final son métodos estadísticos, métodos estocásticos y la normativa ha aceptado ese sistema de cálculo para las stock options. El problema que tienen esas fórmulas es que, es lo que os digo, no son precisas en muchos casos. Entonces, hay a veces que una empresa como Sangoma aquí tiene costes muy altos de stock options un año, pero es porque alguna de estas variables que os he dicho, estas 5 variables, ha sufrido, pues eso, imaginaos que el precio de la acción ha subido mucho ese año o que ha habido volatilidad. Entonces, realmente eso no cambia el coste para la empresa, porque la empresa va a dar la acción al strike 10 o lo que sea al empleado y le da igual un poco que, digamos, que haya más volatilidad, que haya menos, que suban los tipos. Pues para ello va a hacer lo mismo, pero lo tienes que reflejar en la contabilidad y por eso se pueden producir esos picos en determinados años. Entonces, es muy difícil esto de las stock options, ¿eh? Por eso estoy un poco ahora comprimiéndome la mente para intentar explicarlo de la mejor manera porque es muy, muy complejo. Se usan fórmulas estadísticas y demás que son más bien empíricas y no hay una precisión en los datos, ¿no? No sé qué más explicaros por aquí. Lo que tienes que tener claro es que las stock options o los costes, digamos, las stock-based compensation nunca es un coste real. La empresa no tiene que aflojar dinero, salvo esto que hemos visto de las phantom stock y demás, pero las otras no tienen que pagar nada, pero tiene que aparecer ahí en el income statement porque la contabilidad te obliga a hacerlo. Y no sé, la verdad es que tampoco os quiero liar mucho más. Luego sí que está la manera de cómo se contabilizan en el income statement, que si sabéis bien eso, yo me lo conozco bastante bien, la verdad que no sé si guiaros mucho, pero si lo conocéis un poco en detalle, os dais cuenta fácilmente de por qué lo que os digo, de por qué hay años que sube mucho, por qué no, porque hay varias variables ahí que influyen. No sé si os interesa tampoco que llegue a tanto detalle de cómo se contabilizan y de cómo lo hacen las empresas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco por aquí que venís comentando. En todo este tema que os ha aburrido bastante, pero bueno, es un tema muy denso y cuesta explicarlo, ¿no? A ver, un segundito. Alberto dice que por qué le suman las stock options al beneficio contable para llegar al EBITDA. Si se pagan cada año stock options es una partida recurrente y no puntual. Pues lo que les acabo de decir, porque no es un gasto real. Es una partida contable que tú la tienes que sumar, restar en el income statement, pues la normativa te obliga, con esas fórmulas que os he dicho del Black-Scholes o del Monte Carlo o lo que quieran usar, y entonces no es real. Ese coste es un coste contable y por eso en el cash flow, como el cash flow, tienes que llegar a una partida real. O sea, eso es que lo tienes muy claro, que tienes que tener muy claro, que el income statement son temas contables, que no tiene por qué ser lo que gana la empresa y se utilizan criterios de devengo, y en los cash flows es dinero puro y duro que tiene la empresa que gana cada año, que sale y entra, es un criterio de caja y ahí sí que tienes que hacer los cálculos precisos para que te dé la caja que tiene la empresa. Tú date cuenta, ya sabéis de sobra que cuando haces el cash flow, las 3 patitas que hacíamos del operativo, financiero y de inversión, lo que llegas es un resultado final que es la caja que tiene la empresa en su caja, ¿no? Como quien dice, ¿no? Es el dinero que tiene en caja la empresa. Entonces tiene que ser un cálculo perfecto. Tienes que sumar todo de vuelta que no sea un coste real, ¿no? Y las stock options lo es. Pero nosotros tenemos que ir un paso más allá y lo que os he dicho, aunque sepamos que no es un coste real, sí que sabemos que es un coste de dilución para el accionista. Entonces, digamos que es negativo para nosotros. Entonces, por eso hay mucha gente, pues es un poco más mediocre, que lo que dice es, pues suma las stock options porque no es un coste real y ya está, en cualquier empresa. Pero nosotros somos más finos y decimos, bueno, en los casos que hemos visto o en otros casos más intermedios como Twitter o tal, vamos a ser conservadores y vamos a sumar una parte, no todo, ¿no?
porque somos conservadores y sabemos que esas stock options van en nuestra contra, lo que nos diluyen, ¿no? En cierto sentido. Aquel tocayo Borja dice que se interesa, dice, si puedes profundizar mejor, dice. Sí, a ver, os puedo hacer una pequeña pincelada de cómo lo contabilizan. Por aquí voy a ver primero algún par de preguntas más y os lo comento. Y también José dice, cuento un poco más de cómo se contabilizan. Vamos a ver. María nos dice que si la plantilla de evaluación considero como gasto las stock options en el EBITDA y además aumento las acciones por esas mismas stock options, estoy siendo demasiado conservadora. Bueno, claro, es verdad, esto se me ha olvidado comentároslo. Nosotros vamos con doble factor de seguridad. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en la plantilla siempre metemos las diluidas, las acciones diluidas. Entonces primero ya tenemos un margen de seguridad, de que ya sabéis que las diluidas nos cuentan toda la dilución que producen estos instrumentos, como las stock options, como los warrants, al final los warrants tienen el mismo efecto que unas stock options, producen dilución, como los bonos convertibles y demás que producen esto. Entonces ahí ya estamos yendo al lado de la seguridad, usando ese número. Y segundo, como dice María, si encima le quitamos un poco una partida, como decía ahí en Twitter, pues ya tenemos doble factor de seguridad. Lo que dice ella, y tiene razón, y que se me había olvidado decirlo antes, es que, por ejemplo, en empresas como Google, si ya estamos usando las acciones diluidas, pues ostras, ya estamos usando un margen de seguridad, aunque la empresa crezca. Si encima luego viene alguien y dice, oye, pues yo las stock options no se las voy a sumar. En mi opinión, está siendo demasiado conservador, porque estás usando las diluidas, no le estás sumando de vuelta nada de las stock options, una empresa que crece mucho, que recompra acciones, NTA al efecto y demás. Entonces, no recomiendo, o sea, hay que ser conservador, pero tampoco hay que ser tacaño, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, yo digo, no hay reglas fijas, no me preguntéis por fórmulas o tablas. Aquí cada uno yo lo que os quiero transmitir es un poco el concepto, que entendáis cómo funciona, que entendáis el por qué hay a veces que es positivo y otras es negativo, depende de la empresa. No positivo, sino que tampoco nos afecta mucho, otras veces sí que nos afecta más. Y que luego cada uno elija, ¿no? Su criterio de conservación, ¿no? Soy más conservador, soy menos, cuento más, cuento menos, ¿no? Vamos a ver. María Guadalupe nos dice que existe un maestro llamado Oswald Damodaran que explica bien esto de los estados financieros y detalles como stock options. Sí, Damodaran es un crack de todo esto de la valoración de empresas y demás. El problema de él es que tiene un nivel tan elevado que es difícil. Yo muchas veces me he puesto a ver vídeos suyos, tiene un canal, tiene un curso gratuito también, donde habla de todo esto. Es un chico indio que sabe muchísimo de esto. Y el tema es que hay a veces que es muy, muy complicado seguirle porque tiene tanto conocimiento que es básicamente como que estás hablando con Einstein de física, ¿no? Y cuesta seguirle, pero podéis sacar cosas interesantes, ¿no? Chomi nos dice que si no es mejor valorar siempre por free cash flow, entonces. No, al final todo es complementario. No es que, o sea, el free cash flow, al final, si tú partes de un EBITDA ajustado, es lo mismo. El free cash flow está teniendo en cuenta esas stock options. A las empresas ya sabéis que normalmente, como miden el free cash flow cada año con datos conocidos, no hacen valoraciones futuras, como nosotros en la plantilla, acordaos que suelen calcular el free cash flow la segunda manera, que era del cash flow operativo menos CAPEX, que nosotros no lo hacemos así porque es muy complicado predecirlo a futuro con el working capital y demás, si os acordáis. Pero las empresas, como lo hacen en un momento puntual congelado, conocen los datos y te dicen, pues el free cash flow de este año ha sido esto, porque conocen todo, ¿no? Entonces lo calculan de esa manera. Entonces ellos, cuando hacen ese cálculo de free cash flow, están teniendo en cuenta todas las stock options, porque están partiendo de una reconciliación del net income en el cash flow operativo, la están sumando 100% de vuelta, como hemos visto, luego le restan el CAPEX, entonces igualmente, aunque valores por free cash flow, las stock options están sumadas ahí de vuelta, es lo mismo, ¿no? Otra cosa es que tú digas, que ayer lo que os digo, que tiene que entrar en vuestro criterio, el decir, oye, pues yo el EBITDA ajustado no voy a usar el que han dado ellos, como hemos visto ahí en las presentaciones, sino que le voy a restar un poquito estos cosas porque quiero ser más conservador. Ahí también luego para el free cash flow sí que estarías teniendo en cuenta eso y irías con menor cantidad, ¿no? Entonces todo va relacionado. Ese EBITDA ajustado, free cash flow también está ajustado, entre comillas, ¿no? No me gusta llamar free cash flow ajustado porque no existe. El free cash flow es una métrica de caja real y eso de ajustado o no ajustado no tiene mucho sentido, pero bueno, para que lo entendáis, ¿no? Que si partes de un EBITDA ajustado, el resto de métricas también van a estar, entre comillas, ajustadas. Y eso es lo que hacemos siempre nosotros, las plantillas de las empresas que hacéis con Alex en el club. En la etapa 2, ¿no? Que siempre partimos de ese EBITDA ajustado. Esto también lo preguntáis, ¿no? He visto también que alguna pregunta al principio que luego se ha borrado, de que las plantillas, ¿cómo hacemos muchas veces para cuadrar el EBIT? Porque la plantilla, acordaos que parte del EBIT, se le suman las depreciaciones y llega un EBITDA ajustado. Perdón, un EBITDA. Entonces, claro, si decís, ¿y cómo es a la inversa? Pues bueno, eso simplemente aplica lógica, ¿no? Si tú tienes un EBITDA ajustado, pues simplemente le restas las depreciaciones y llegas a un EBITDA ajustado y ese es el que pones en la plantilla y entonces cuando le sumes las depreciaciones, cuando se las pongas, te va a hacer la fórmula y ya te va a salir el EBITDA justo que tenías tú en mente. O sea, no seáis rígidos. Eso también veo que es un fallo que cometéis mucho, que veis la plantilla como algo rígido, ¿no? De que hay que rellenar todo, hay que, digamos, respetar el orden perfectamente. No, o sea, si tú conoces el EBITDA, aunque la plantilla parta del EBIT, ya está. Ponle el EBITDA manual o haz el cálculo mental de cuánto tendría que ser el EBIT para que te saliera ese EBITDA ajustado. Es sencillo, ¿no? Eso es lo que hacemos en la plantilla. Pero no lo veáis como algo rígido, ¿no? Sino que eso simplemente es una ayuda. Vale, vamos a ver más por aquí. Claro, lo que dice Sergio, pero la plantilla del EBITDA lo coge como EBIT más DA y no suma los stock options. Claro, eso es lo que os digo. Tenéis que hacerlo vosotros. Es decir, si tú el EBITDA, digamos, reportado, ¿no? Es 50 y dices, vale, pero la empresa da 60 porque lo ha ajustado. Pues, ostras, tú simplemente dices, si las depreciaciones son 5, pues el EBITDA ajustado sería 55, 60 menos 5. Pues ese es el que pones en la plantilla, 55, y automáticamente en cuanto metas los 5 en la casilla, la fórmula te lo suma y te sale 60 en el ajustado. Eso es lo que os quiero decir. Que en ese caso no tienes que ser rígido de que tienes que empezar por el EBIT y que te bloqueas, sino que tú mismo te lo calculas mentalmente y lo pones.
Raúl dice que yo en la plantilla lo que hacía era quitar un porcentaje del importe también del free cash flow, dado que muchas veces este tipo de empresas tecnológicas se valoran más por free cash flow. Incluso ponía un poco más de acciones en circulación para ser todavía más conservador, pero no lo sumaba al EBITDA. ¿Qué consideras que es más conveniente? ¿Sería bueno para ser más real hacer las tres cosas o hacer una u otra? Tú dices que quitabas un porcentaje del importe del free cash flow, incluso ponía un poco más de acciones en circulación. Bueno, ya os digo, puede ser algún caso que seáis demasiado conservadores y estéis, digamos, infravalorando mucho la empresa, ¿no? Entonces, usad un poco un compromiso, ¿no? No seáis, como digo, tan tacaños en ese sentido con las stock options o con los ajustes, ¿no? No puedes tampoco, meto muchísimas acciones, uso las diluidas, le quito todo, porque estás, digamos, infravalorándolo un poco, ¿no? Igual hay otras acciones, como estas que hemos visto de Palantir y demás, pues, bueno, que esas capas de seguridad extra, ahí sí que te ayudarían porque hay que ser muchísimo más cautos, ¿no? Pero digo, sobre todo tienes que tener la conciencia de que es todo un poco de la lógica de cómo va la empresa. O sea, si la empresa va bien, crece y demás, tiene capacidad de recompra, pues si diluye mucho y tal, pues no os tenéis que preocupar, no os tiene que quitaros el sueño. Si ya son empresas mucho peores, pues ahí sí. Pero claro, es que también, en ese sentido, no tienen mucho, con la filosofía que tenemos, no tiene mucha claridad que invistáis en esas empresas, ¿no? O sea, lo que queréis es especular además. Entonces, no os vais a encontrar mucho ese caso porque son empresas malas y no deberíais tampoco perder el tiempo en ellas. Pero bueno, para especular tampoco hace falta estar contando las stock options, ¿no? Especular es intentar ganar a corto plazo, no va a influir eso, ¿no? Entonces, empresas malas no las queremos, ¿no? Claro, luego decís que si el inconveniente es el riesgo de diluir, podríamos tenerlo en cuenta en la plantilla de valoración cuando el aumento de acciones para los próximos años. Claro, eso es lo que hacemos siempre. Siempre, si os dais cuenta, usamos las diluidas y luego eso lo tenemos en cuenta para el futuro. Si nosotros vemos que en el pasado la empresa va diluyendo por las stock options o porque emite capital constantemente, pues nosotros en la plantilla siempre hemos tenido eso en cuenta y en el futuro también lo hemos proyectado de esa manera. Inclusive si eres más fino y quieres perder un poco más el tiempo, te vas a la zona esa que os he enseñado y del stock based compensation y las empresas te suelen poner a futuro cuántas stock options quedan pendientes de vestear. Te dicen, pues yo qué sé, en el 2024 vamos a emitir otro plan de acciones. Entonces tú, si eres un poquito más fino, puedes decir, oye, pues a futuro van a emitir todavía tantas más. Lo multiplicas más o menos por un precio, más o menos ves el precio que puede estar a futuro y puedes sacar ahí. Bueno, el precio no haría falta, porque realmente te la suelen dar en número. Te dicen, vamos a emitir 2 millones más de stock options. Pues tú eso lo tienes en cuenta a futuro, en la plantilla, de que va a haber en algún momento dado, da igual que lo pongas al tercero o al quinto, pero en algún momento futuro va a haber esos 2 millones ahí que van a hacer, ¿no? Entonces puedes precisarlo. Tampoco te tires una hora para hacer el cálculo, no es necesario, pero sí que se va viendo, ¿no? Que la empresa diluye constantemente. Más nos dice que si puedo hacer un ejemplo de cómo restaría de la caja las stock options proyectadas en los próximos años. A ver, no es restarlo de la caja, ¿eh? O sea, una cosa es la caja es el cash que tiene la compañía y no tienes que restar nada. Yo lo que digo es que lo tienes que restar del EBITDA. O sea, si tú, por ejemplo, que tenemos aquí la de Sangoma, si aquí tú eres más conservador y dices, no sé dónde estaba esto. Imaginaos que este año dices, bueno, que esta empresa, imaginaos que tiene esta cantidad de stock options normalmente. Y tú dices, oye, veo que es demasiado, lo voy a reducir un poco para ser conservador. Pues tú simplemente no tienes que restar a la caja nada. La caja es totalmente independiente. Tú lo que tienes que hacer es decir, oye, pues en la plantilla en vez de poner 32 millones de EBITDA ajustado, pues yo qué sé, si esto tiene 4, lo hago, imaginaos, a 50% y le pongo 2. Entonces aquí en vez de 32, la plantilla serían 30. Ya estarías un poco, digamos, reduciendo ese EBITDA, que sobre él luego van a ir todas las métricas para tener en cuenta este efecto. Pero no tienes que restar nada de ningún otro lado. Partimos del EBITDA, porque al final la plantilla parte desde ese punto. Y eso es un poco como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, la última que hicimos, la de HireQuest, esa, los informes de la compañía daban 34 que eran millones de EBITDA y nosotros pusimos 30 en la plantilla, si lo chequeáis. Y era porque nos pusimos a ver el cuadro de cómo hacían el ajuste y lo que vimos es que en el 2021 metían aquí un ajuste de 4 millones que era por unas plusvalías contables que habían obtenido por la adquisición de unos negocios. Si os acordáis, las empresas cuando compran otras empresas, cuando adquieren otras empresas, tienen que reportar un goodwill y eso es cuando compran por encima de valor en libros esas empresas. Y es en el 95% de los casos, cuando hay una adquisición, siempre hay goodwill de por medio porque siempre se compra por encima de valor en libros. Pero en algún caso, un pequeño porcentaje que puede ser que la compres por debajo de valor en libros por la razón que sea. Entonces, en HireQuest, en 2021 pasó eso. Hizo varias adquisiciones y eso lo explica en el informe. Que 2 o 3 las compraron por debajo de valor en libros. Cuando ocurre eso, la contabilidad lo que te permite es sumarte una plusvalía contable en el income statement. Y en ese caso la compañía te lo decía, hemos tenido una plusvalía contable de 5 millones por comprar por debajo de valor en libros estas 2 o 3 compañías. ¿Qué pasa? Que luego ellos ajustaban el EBITDA y en vez de hacer esto, como hace Sangoma, por ejemplo, que resta aquí 5 millones de algo que no me acuerdo que era esto, pues ellos no lo restaron. Que en mi opinión se debe restar, porque es algo puntual de ese año, es una cosa contable, no es dinero real y demás. Está muy bien comprar por debajo de valor en libros, pero no es un beneficio real. Entonces vimos que no lo contaban y lo que hicimos fue restarlo nosotros. Por eso digo, dijimos, pues dan 34, pues ponemos 30. Entonces, por eso digo que es importante que veáis esto, cómo ajustan las empresas las cosas, para daros cuenta de si hay cosas raras y demás. Yo ya digo, en el 90% de los casos siempre son lo mismo. Stock options, costes de estructuración y demás partidas que siempre aparecen en casi todos los casos. Y a ver qué más por aquí. Vamos a ver. Carlos, por ejemplo, dice que casi que prefiero considerarlas un gasto y proyectar ese gasto a proyectar el número de acciones con el que van a diluir, siendo este último muy dependiente del precio de la acción. Ya os digo que esto que os estoy diciendo ahora es un poco opiniones personales y un poco cómo lo hacemos, pero que luego cada uno es muy, muy positivo y cada uno tenga su criterio y demás.
no tienes que copiar a nadie. Es que al final hay que tener una base y luego cada uno desarrollar un criterio de valoración y demás. Entonces, no hay cosas ni peores ni mejores que digan, oye, tu sistema es el bueno y el mío es el malo, ¿no? O sea, aquí es todo correcto, ¿no? Lo que sí que es verdad es que no hay que ser exagerado, ¿no? Con ciertas cosas de infravalorar todo, como decíamos, como Benjamin Graham en su día, que usaba fórmulas muy conservadoras, que en un contexto actual no sirven, ¿no? Es eso, son cosas exageradas que tenemos que tener ese criterio, ¿no? Para no infravalorar las cosas, ¿no? Que nos podemos perder oportunidades. Emilio dice, cuando ves en las cuentas de una empresa cosas raras, no es que una señal de que quizá no haya que invertir en esa empresa. A ver, fue un año puntual que ocurrió eso. Tampoco, esto también es un tema muy gris, ¿no? De qué te parece una cosa u otra. Hay alguien que le puede parecer una bandera roja, a otro no. Esto no hay una fórmula fija. Entonces, bueno, lo que sí que tienes que ver es un poco a largo plazo. Si ves que todos los años siempre hay cositas de estas y demás, pues sí que puede ser una bandera roja. Si es solo un año, pues bueno, yo tampoco lo veo muy crítico eso que hizo HireQuest, porque es cierto que la contabilidad te permite meterte esas plusvalías, no es que se lo hayan inventado. Lo que pasa es que tenían que ser un poco más conservadores en el ajuste levita y no haberlo haberlo restado, perdón. Pero bueno, tampoco, ya lo digo, si lo hacen muy a menudo y demás, podría ser un poco una bandera roja, pero por un año no, tampoco hay que ser exagerado, ¿no? Y Borja nos dice que si desde el punto de vista de confianza de una empresa, a nivel personal te echa para atrás esos ajustes poco claros. Lo que le decía Emilio, hay que ponerlo en contexto de ver si es algo puntual o es frecuente. Hay empresas, sobre todo las que son muy promocionales y demás, para dar números mucho más altos, pues sí que son más agresivos en los ajustes, pero es que eso lo ves. Vas viendo que todos los años son muy agresivos, son también normalmente coincide con las que son promocionales, porque claro, crean unas expectativas muy altas y luego tienen que dar buenos números porque si no se desinfla el globo, ¿no? Es lógico. Y vale, os voy a dar así una pincelada para no aburriros más porque os querréis ir ya del tema de cómo se contabiliza todo esto. Bueno, esto ya es algo muy top, ¿eh? No, tampoco, si no lo entendéis y demás, no os preocupéis, echarle un vistazo, pero es algo ya como ya para sobresaliente. Pues aquí lo voy a poner, la contabilidad, y eso luego ya os digo, cuando lo veáis más en detalle os daréis cuenta de por qué puede variar tanto el coste de esto de un año para otro. A ver si me acuerdo yo de esto. Por ejemplo, las RSUs y RSAs. Lo que te hace la empresa es que imaginaos que dice el 1, lo voy a poner por aquí escrito, el 1 de enero de 2021, imaginaos que os da, que emite, pues yo que sé, 1 millón de RSUs. Y la acción en ese momento, pues imaginaos que cotiza a $10. Pues luego, normalmente, yo que sé, tiene un vesting para poner de 3 años, para que no sea tan largo. Y bueno, luego lo del cliff que os decía, pues de 2 años, por ejemplo. El cliff period Entonces, la contabilidad, lo que sería en este caso, a ver si lo pongo por aquí. O sea, en este caso entendéis esto, ¿no? La empresa emite 1 millón, no me refiero a dinero, sino 1 millón de RSUs, propiamente de acciones, 1 millón de acciones. La acción en ese momento cotiza $10, un vesting de 3 años y un cliff de 2 años. Eso quiere decir que si te vas antes de 2 años no te dan nada y a partir del segundo ya te van dando la proporción de lo que se va, digamos, abriendo cada uno de estos 3 años. Cada año pues es un 33% de lo que se te va no ejecutando, sino abriendo, ¿no? Desbloqueando de alguna manera. La contabilidad, por ejemplo, el 1 de enero de 2021 no va a haber nada, la contabilidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque las RSUs, hasta que no hay vesting, hasta que no pasa cada año el periodo de vesting, no hay coste asociado. La contabilidad te permite no asociar ningún coste. Entonces, hasta que no pase un año, no va a haber coste asociado. Ahí, en el income statement, pues no vendría nada de coste. Luego tenemos el 1 de enero de 2022. Aquí, en este caso, ha pasado un año de vesting y entonces en el income statement, en la parte de gastos, ahí la empresa tendría que hacer, claro, es un año, lo que digo, 73%, serían 333.000 acciones por $10 que vale cada acción, pues sería esto, no sé, ¿cuánto sería? Bueno, serían 3,3 millones. Eso es lo que tú tendrías que poner como coste. Ese coste que os digo que viene en el income statement, pues sería de 3,3 millones ese año. El año siguiente sería 1 de enero de 2023, lo mismo, otros 3,3 millones porque se ha desbloqueado otro paquete de otra tercera parte. Y el 1 de enero de 2024, pues lo mismo. Esto sería como un caso, digamos, fácil de que el precio de la acción no varía en esos 4 años. Pero claro, esto como comprenderéis, a ver, que aquí nos liamos Esto es a $10 cada año. Aquí sería lo que os digo, 3,3 millones, 3,3 millones. Pero si no varía. Pero normal es que en 4 años el precio de la acción varíe, tanto para arriba como para abajo. En este caso, si en el cuarto año esto estuviera a 40, pues en vez de 3,3 millones sería 333.000. Esto sí que no varía, porque es la tercera parte de una cosa ya fijada de 1 millón, por el precio que esté en ese momento la acción, cuando la empresa tenga que hacer los informes. Ahí sería por 40 o lo que sea. Entonces aquí podéis ver ya muy fácilmente el por qué cuando una empresa sube mucho de precio un año, el coste en stock options aumenta, como pasó hoy en Sangoma, por ejemplo. Porque tú las emitías a 10, la empresa empieza a contabilizarlas, por ejemplo, a 10, pero luego un año después está a 40 y el coste se multiplica por 4. Ahí rápidamente os dais cuenta, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien se va antes de estos 2 años? Pues que estos costes que has puesto aquí en negativo, porque esto es todo negativo, claro, estos son costes, esto sería menos en el income statement, la contabilidad te permite volver a sumarlos de vuelta en el año que alguien haga un forfeiture de estos que os decía antes. Se van de la empresa y realmente no cobran nada, eso se cancela y pasa de vuelta sumando otra vez en el año que se cancele. Pero bueno, ya son detalles bastante técnicos.
Es lo que os digo, esto sería así. Y luego, en el último caso ya, para terminar, en el caso de las stock options, sería algo similar, pero bueno, un poco más de, como tiene el tema de lo que decía de la prima, del coste y demás, pues es un poquito diferente. En este caso, pues yo que sé, imaginaos que el 1 de 2021 es lo mismo. La empresa nos da 1 millón de stock options, la acción es lo mismo, a $10. Aquí tiene que entrar un strike, eso sí, el strike es lo que la empresa fija a lo que vas a poder comprar la acción a futuro. Pues imaginaos que la empresa lo que os diga es decente y te dice, oye, yo el strike lo fijo al precio que está en ese momento la acción. No menos, porque sería ya dar una acción al directivo ya automáticamente in the money, que se llama, ¿no? Dentro del dinero. Y claro, tú tienes que hacer, ellos tienen con la fórmula esta que os decía, el Black Scholes, tienen que hacer el cálculo del coste. Estas son fórmulas complicadísimas, con un montón de sumandos y demás. Yo no me lo conozco ni es necesario. Pero bueno, imaginaos que el coste con esa fórmula, en ese momento, ¿no? Que lo que decía, contando esas variables de strike, tiempo, tasa de interés, dividendos y volatilidad, imaginaos que es de $5 el coste os pongo aquí de la prima, ¿no? Bueno, de la stock option. El coste de la stock option, que es como una opción call, sería como análogo al coste de la prima. Pero aquí nadie tiene que pagar prima, porque es diferente. Y bueno, el vesting lo ponemos a los mismos años. Aquí pongo a 3 y demás. A 3 años el click period es lo mismo. El click period, al final, la contabilidad no influye en nada, salvo que ocurra. En todo lo que os he dicho antes, se suma de vuelta esos costes que se han puesto anteriormente. Pero no sirve para mucho más, no influye mucho más. Entonces aquí es lo mismo, 1 de enero de 2021, 0. Porque también, aquí lo voy a poner, cuando suba una RSU, digamos que contabiliza coste cuando hay vesting. O sea, cada año, cuando hay esa proporción de vesting, es lo que os he dicho que va contabilizando el coste. Una stock option es un poco diferente y contabiliza con 2 variables. Cuando hay vesting y cuando está in the money. Esa es la diferencia. Cuando está in the money, al final sabéis que está in the money, el lenguaje cristiano es que el strike es menor que el precio de la acción. Eso es cuando está in the money. Entonces lo mismo, aquí como es lo que tenéis que ver. ¿Ha vesteado o está in the money? No, pero acabamos de empezar, de 0. Nos vamos después aquí, 1 de enero 2022. En este caso, ¿cómo sería? Aquí ha pasado un año de vesting y en el income statement, pues lo mismo, 333.000, porque es la tercera parte, y esto hay que multiplicarlo por el coste de la prima en ese momento, estos $5 que decíamos. Entonces, en ese caso, esto no sé cuánto es, 333 por 5, 1,6 más o menos. Pues aquí tenéis que contabilizar en el income statement 1,6 millones. Este primero caso que os pongo es, como os decía antes, el caso más, digamos, teórico, pero que nunca ocurre, que es que el precio de la acción no varía en esos años. Bueno, un poco por hacerlo didáctico. Luego veremos qué pasa si va cambiando. 1 de 2023, pues en ese caso es lo mismo. 333 por 5. Y el 1, aquí he puesto 23 antes, esto es 24. Y esto, 1 de enero 2024, lo mismo. 333 por 5. ¿Qué pasa? Que es lo más normal. Si esto, el precio de la acción va subiendo o va bajando. Pues es lo mismo que antes. Si esto sube a 40, lo que va a ocurrir es que el coste de la prima va a ser mayor, porque estamos tocando una de las 5 variables que os he explicado. El strike, digamos que el precio de la acción está subiendo, entonces nos estamos metiendo más, perdona, el precio de la acción sube, en esa variable cuenta, entonces el coste de la stock option va a subir. Va a subir más, ¿por qué? Porque estamos todavía más in the money, ¿no? Si estamos 10 a 10, es lo que se llama estar en balance, no sé si tiene un nombre, es out in the money, at the money se llama. O sea, si es 10 a 10, quiere decir que estamos en break-even, es at the money. Si el precio de la acción sería 30 y tenemos un strike a 10, estamos in the money. Y si bajara a 5, pues estaríamos fuera del dinero. Y ahí no interesaría, lo que sería de tontos pagar un strike de 10 cuando la acción está a 5 en el mercado, ¿no? Lo entendéis. Entonces, si esto sube a más precio, una de esas variables se cambia y este coste, con la fórmula de Black-Scholes, se subiría. Si sube los tipos de interés, pues esto subiría. Si hay dividendos, esto sube. Si hay volatilidad, esto sube. Entonces, ese es el tiempo de vencimiento, que sería otra variable. Ahí no cambia, no influiría mucho, porque eso sí que está más fijado con el tema del vesting. Pero eso es como sería un poco. Entonces, claro, en este caso, en 2024, pues igual lo que decía antes, igual ahí en vez de estar el coste en 5, se sube a 40 porque está en 15. Entonces, en vez de 1,6, pues es 3 veces más, será básicamente 5 millones. Pues ahí seguís entendiendo no ahora fácilmente el por qué suben esos costes cuando ocurre esto, ¿no? Al final tienes que apuntar en un papel esas 5 variables y cualquiera de esas cosas que se mueva te va a hacer que ese coste suba, ¿no? Entonces, un año puntual puede ocurrir esto, o también la volatilidad y demás. Al final la empresa y a nosotros con una inversión a largo plazo la volatilidad nos da igual, pero en este tipo de fórmulas influye y en esos costes también influye, ¿no? Bueno, esto es el income statement. Luego también tiene sus contrapartidas en el balance. Pues claro, aquí como es lógico, si esto es como si fuera una emisión de acciones, porque la empresa para pagar a esta gente tiene que emitir acciones, pues como es lógico, la equity va a aumentar. Todos estos años, te lo puedo poner por aquí, la equity, bueno, aquí no aumentaría nada, pero en el segundo año la equity iría también aumentando. En este caso, la equity sería, pues si esto es restando, el income statement menos 1,6 millones, en la equity pasaría sumando. Sería más 1,6 millones y esto iría directamente a la línea del additional paid-in que llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo podéis ver claramente en los balances de equity que vienen en todas las empresas. Lo podéis ver aquí. Ya veis, por ejemplo, aquí en Sangoma, que common share issue, como han emitido acciones, pues como es lógico, la equity aumenta.
Entonces, eso es por esta razón que os pongo aquí. Porque esto resta 1,6, pero el equity, como están emitiendo acciones nuevas, la empresa tiene más acciones en circulación. Y acordad que en su día también hicimos una presentación muy clara de qué cosas hacen aumentar el equity y qué cosas hacen disminuirla. Y una de las cosas que hace aumentarla era la ampliación de capital. Esto, virtualmente, entre comillas, es una ampliación de capital, ¿no? Aunque la empresa no reciba dinero a cambio, hay más acciones en circulación y tienes que contabilizar esto en la equity. Y las RSUs arriba es lo mismo. Al final son acciones que se crean y la equity aumenta. Y ya está, eso es un poco la pincelada. Tampoco hay más detalles y tal, pero con esto creo que habéis entendido más que de sobra cómo se calculan. Claro, esto aquí parece muy fácil, pero luego das cuenta, ¿por qué? Porque aquí se lo hemos puesto como una emisión en un momento puntual y demás, pero das cuenta que una empresa pues en un año te emite 3 veces stock options, al año siguiente tal. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, una empresa que del pasado, ¿no? Del 2020, 2019, viene también trayendo otros paquetes de stock options, pues claro, daos cuenta que en el 2022, por ejemplo, tendrás este 1,6 debido a este paquete, pero luego le sumarás la proporción de otro paquete que han emitido un año anterior y demás. Entonces, cada año se mezclan un montón de paquetes hasta que hacen vesting y demás. Entonces, por eso es tan complejo ese cálculo de las stock options, ¿no? Y nada más, eso es un poco el criterio que siguen en la contabilidad, lo que te obliga a hacer y echarle un vistazo con paciencia y demás. Es algo muy complicado, pero creo que si lo conoces